Suscríbete a la Panterita. Brasileirao, confirmarse como arquero de la selección paraguaya. También tuvo un paso en Argentina, Racing, Estudiantes y Utrecht de Holanda. Es el recorrido de Gatito Fernández. De acá de Cerro se había ido a Estudiantes por primera vez al exterior. En del Botafogo estaba desde el 2017. Sí. Temporada 2017, o sea, 6 temporadas. 6 temporadas y antes jugando en Figueirense. O sea, arrastra 8 o 9 temporadas incluso seguidas en el fútbol en el Brasil. Sí. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Eduardo. Sí. Arturo soy. Hola, comandante, ¿cómo andamos? Contanos de Catedral, ¿qué tenemos para la gran audiencia? Contanos, Eduardo Denchice, gerente general de Catedral, contanos. Comandante, feliz Navidad para vos y para todo el equipo y para todos los oyentes. Y arrancamos ayer miércoles 25, estas 72 horas de descuentos reales, descuentos que llegan hasta el 60% con todas las formas de pago. Ayer miércoles, hoy jueves, mañana viernes, tener la oportunidad de poder acceder a estos beneficios y también acumular cupones, porque la promo El verano que te mereces con Farmacia Catedral está vigente. Tus compras de 50.000 guaraníes ya te generan cupón electrónico y te puede ganar más de 60 premios que tenemos para vos. Así que hoy es un buen día para poder visitar los locales, Farmacia Catedral, y aparte hoy jueves tener un beneficio extra con el Banco Continental, aparte de los descuentos que vas a encontrar hasta el 60%, si pagás con tu tarjeta del Banco Continental tenés un 10% de descuento adicional en el extracto, comandante. Brillante, ¿qué sugería, Eduardo? Contanos, pues. Fíjate, hoy va a encontrar, por ejemplo, un jabón DAP de la marca, jabón DAP, el blanco, el original, de 90 gramos, el paquete por 3 unidades, con 60% de descuento, de 30.200, terminás pagando 12.100. También va a tener, por ejemplo, el desodorante, el DAP, el Deo Spray original, el antitranspirante, con 60% de descuento, de 35.800, terminás pagando 14.300 guaraníes. Esto y mucho más productos vas a encontrar hoy en Farmacia Catedral con el 60% de descuento y lo haces y lo pagas con todas las formas de pago. Brillante. ¿Y el sorteo? ¿Cómo estamos con los sorteos de Catedral? El sorteo ya lo hacemos, el primer sorteo, comandante, el 2 de enero, donde se va el primer paquete para 2 personas Foz de Iguazú con acceso a parques temáticos. Tenés más de 60 premios, y el segundo sorteo el 3 de febrero, donde ya se va el paquete para 2 personas con destino a San Andrés, más otro paquete de viaje para 2 personas por Iguazú, comandante. Brillante, Eduardo, seguimos y la gente sabe con Catedral. Gracias, Eduardo. Abrazo, comandante, le esperamos gracias, a todos hoy gracias. y Así mañana descuentos reales. Comercial de Farmacia Catedral. ¿Y Jan qué va a pasar con él? Y yo creo que va a ser transferido, me parece que sí. Tenemos que llamarle a vos, tener el teléfono de Lucas Domenech. Esta vuelta de Gatito Fernández empujarlo más o menos contra las cuerdas allá a buscar otro destino. O sea, ya me parece que se va cerrando su ciclo, empezó a cerrarse el ciclo en Cerro Porteño. Tuvo grandes temporadas, fue gran figura de Cerro Porteño en sus primeras temporadas, pero en la última o en el último año, como todo el equipo, no estuvo a la altura, me parece, de lo que puede dar, porque no es de lo que se esperaba. Se esperaba, ya demostró lo que es. Pero en esta última temporada me parece que no, al igual que todo el equipo, reitero. Lo más conveniente, sí, en estos casos es cuando ya te están como... Es un mensaje también que tenés que... Gatito viene del equipo campeón de la Libertadores, es cierto, no es titular, pero ya se sobreentiende de que te traen no para exigirte más a vos, sino ya... Gatito no sé si viene para ser suplente, viene para ser titular totalmente. No, aparte está lo que habíamos hablado justo la semana pasada, el tema de la posibilidad de transferencia, que para Cerro es prácticamente la última ventana como para recuperar algo de la inversión, porque en junio ya uno escuchaba lo del representante Lucas Domenech, está la idea de que él pueda arreglar con otro equipo para el próximo año. O sea, ahí Cerro ya quedaría sin tener intervención económica en la negociación. Pero por eso va es el a perder momento. dinero acá. Y va a perder de lo que podía proyectar con una transferencia de Jan. Me parece que va a ir por un monto inferior, porque 2.400.000 fue en su momento, y no sé hasta qué punto ofrecerían lo y mismo ahora. ¿Por cómo terminó exactamente?
Ese es el tema, pero va a tener que vender poco si no se queda en cero. Es mejor agarrar algo que Sí, al pero final si El quedarse propio en cero. jugador va a decir que se quiere ir. Me parece no, que claro. también el propio jugador ya Pues sí que chúmbale. saben que si viene Gatito es para titular, entonces le están diciendo, te vemos algo para ver dónde te vas, o ya han decir, tengo que irme a otro. ¿Por qué no lo transfirieron antes? ¿Por qué cuando comienza ahora le dan vía libre a Luka Domenech o al Yo propio entiendo que Jan? Diego Martínez, el técnico, pidió un arquero. No. Y ahí vino el punto. Y entonces, ¿cómo lo vendieron antes? Porque no sabían que no técnico iba a Pero ya venía la claro, cosa ya complicada venía. con Jan. Sí, ya hace unos meses venía. Ya venía. Pero si el técnico pide 8 arqueros, es porque no confía en Jan. La Claro, dirigencia ese- de Cerro sabía los problemas de Jan. El mazazo final. Lo que digo es que Cerro Porteño va a perder dinero, me dirán, es cosa de Cerro. Sí, es verdad, es cosa de Cerro. ¿Rechazaron 2.400.000? Sí, rechazaron 2 millones. ¿Por cuánto va a vender un arquero suplente? Yo, si voy a contratar a un arquero, decir, ¿por qué no juega? Claro. Porque en Paraguay le trajeron a Gatito Fernández de raíces azulanas. ¿Y por qué no lo vendieron antes? Hay demasiado desprolijidad. Y mira el rendimiento y No, también te yo das no cuenta estoy que- diciendo que el Gato no venga para ser titular o el Gatito. Vamos a darle lectura a lo que está pasando. Si hace 6 meses rechazaron 2.400.000 y querían el formalismo de una nota que nos dijo Luka Domenech, la nota existió, la oferta fue formal y no como dijo Gary Sosa, que así nomás era, porque salió al paso Luka Domenech, es que para que venga Gatito con lo que ganaba en Botafogo, por más amor que le tenga a Cerro, es una inversión de Cerro. Gatito ya es un arquero de edad. Sí, de experiencia. No, de edad, ¿qué edad tiene? Y Gatito ya está por los 36. 36. Sí, él Es decir, va a cerrar, creo, su ciclo en Cerro. Así es. 36. 36, 36, niño. Vos estás cerrando tu ciclo en Cerro y viene como figura. Entonces, Jan va a tener que ser transferido a como dé lugar. Y probablemente por una plata inferior a A o por un No, dinero va a ser luego inferior. inferior, Sí, salvo ajá. que diga que Entonces- se fue por otro motivo. Y ahí esas son las cuestiones que... Y en el caso de Jan, hace poco conté en el extra que Bahía lo quiere. En Brasil Ahí, estaban ahí le conocen hablando de como Janciño, porque su padre Era ya Jan, fue arquero claro. también en Brasil. Y allí ya se especuló 2 días atrás, el martes. Contaba eso en el extra, que hay algo, o sea, hay algo, por algo también Cerro le trae a Gatito. Dentro de la experiencia, yo más bien lo veo de ese lado. Viene como el jugador de selección. Hoy es un jugador que se va para Cerro, para el fútbol local es... Sí, claro, el arquero titular de el la arquero de la selección. selección. Y el propio Jiménez no deja de ser una... Fuera de que uno le puede etiquetar con la selección, yo veo su currículum futbolístico y todo lo que hizo últimamente, de su paso por Vélez y la MLS, es un jugador de jerarquía. Fuera de la selección, de lo que le fue, porque ahí fue un combo de todos. Claro, casi. así también es. A Jiménez no le fue bien en la selección, en ese momento la selección no andaba bien, pero después uno empezó a mirar el desempeño individual de Jiménez en su club, y él es jugador franquicia. O sea, él fue como jugador franquicia en Chicago Fire. Entonces, marca una diferencia dentro de lo que es la MLS, sí, es un jugador distinto en la MLS, sí. Aquí también creo que su calidad va a ser notable dentro de lo que es Cerro Porteño y le va a dar ese ritmo que necesita la media cancha, porque el problema de Cerro justamente era eso, la claridad, la llegada, de que llegue la pelota limpia hasta el fondo, el traslado, me parece que viene como para sumar, o sea, es un refuerzo que suma y no algo que total... es evidente, no es un complemento, es un jugador que viene para ser titular también luego de ser un jugador franquicia. Entonces, de los dos lados, de los dos, hasta aquí de lo que se está moviendo, me parece que Cerro metió las dos bombas dentro del mercado. Lo de Junior Fernández, lo de Roberto Gatito y lo de un exjugador de selección que no sé si se va a recuperar o no y si lo pueden tener en cuenta de vuelta, no sé, eso ya Alfaro lo va a decidir, pero los dos son jugadores que tienen rótulo de jugadores de selección. Sí. Y aparte, como bien decían, el tema del recorrido en los clubes, porque generalmente les fue bien en los equipos donde estuvo, desde el fútbol argentino hasta llegar a Estados Unidos. Los números que tiene son muy interesantes, casi siempre titular, haciendo goles, asistencia, o sea, es un jugador que para lo que es Cerro Porteño y la necesidad que tiene, obviamente titular indiscutible si es que está en su forma física. Y Luis Vidal dijo que le quiere a... ¿Quién era? Luis Vidal, Bailone, una de sus opciones Llamarle a Luis para Vidal. atacante. Barça juega el otro. Parsajug el otro. Y llamarle a... Es que hoy nos dijo esta mañana que García Guerreño va a tener Rolando García Guerreño. Sí, le podemos Sí, llamar sí. a Rolando García Guerreño.
si le podemos llamar a Luis Vidal cuando quieras, Darío. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Otra vez explota todo con CNT, 1.000 millones salen sí o sí, 300 millones en el pozo, 100 premios en efectivo, 3 sueldos por todo el 2025, un premio de 100 millones y una Toyota Crown híbrido. 1.000 millones salen este domingo por solo 10.000 guaraníes. CNT, el poder de cambiarse por emoy. Parece que Gustavito no entiende. Vos te estás concentrado, Gustavito. O te desconcentran otras cosas. No, te pregunto si estás concentrado o te desconcentran otras cosas, Gustavito. A vos te hablo. ¿Te desconcentran otras cosas? Avísame nomás. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos, Arturo? ¿Todo bien? Luis Vidal. ¿Bailones cerraste, vio? No, todavía, Arturo. Te vamos a avisar a vos primero cuando hagamos las incorporaciones. ¿Por qué? Estamos ahí en la danza de la especulación general por esta fiesta, enero. Sabemos que ahora se están abriendo los mercados internacionales, entonces esto ya es medio pescar en río revuelto. Tranquilo nomás, sin apuro, porque en 2 semanas, una semana más, se va a aclarar mucho el panorama. Pero ya tenemos en carpeta todos los posibles refuerzos que vamos a traer clase A. Estamos ahí, como te dije, central, volante central, centro delantero. Pero te vamos a avisar sin falta cuando hagamos la incorporación, porque así amerita. Bueno, Luis, yo te preguntaba lo de bailones porque estás diciendo jugadores clase A, y si la pregunta no incomoda, dentro del presupuesto está hasta donde podés, ¿verdad? Una cosa es que haga máximo esfuerzo, otro que diga hasta aquí, porque me supongo que vas a querer cumplir como corresponde, salario y más en Recoleta. Sí, por supuesto, nosotros, si algo que nos caracteriza, que tampoco conviene que uno mismo diga, pero es así, nosotros lo que prometemos cumplimos. Siempre nuestros jugadores están al día, al mes, al día, en premios, en la semana. Ese es nuestro modelo, eso es lo que presupuestamos, trabajamos así, y por supuesto que estamos buscando algo que vamos a poder hacer frente. Sí, claro, sabemos los presupuestos de los jugadores que son más clase A, digamos, y dentro de eso, de lo que mueve el mercado, por supuesto que las cifras son, digamos, un poco diferentes, ¿verdad? Y estamos, porque hay muchos jugadores que van a quedar ahí, están esperando ofertas de afuera, hay otros que van a quedar, y a medida que pase el tiempo y se acerca el campeonato entre nosotros, eso se vuelve, por un lado, más apetecible o no para un club o para un jugador, según el caso. Y a eso apuntamos. Sinceramente, ahora, Navidad, Año Nuevo, están llegando nuevas ofertas, jugadores que ya se sienten también como que están buscando club, quieren hacer, y nosotros en ese sentido manejamos todo, pero tampoco ya no nos apuramos, porque, como te dije, la base está, y el que se incorpore va a ser un jugador que está evidentemente en estado, practicando, que estuvo jugando en un club de primera y que tiene la condición física de poder incorporarse y acoplarse. Dentro del presupuesto, Luis Vidal, presidente de Recoleta, está el hecho de llevar a Cerro y Olimpia cuando jueguen y sea local Recoleta en el interior del país. Sí, dentro de eso, lastimosamente, Olimpia, cuando nos tocó la última fecha, Cerro nos tocó en la apertura, la primera rueda nos toca en la cancha de Cerro, la sexta fecha. Entonces no son fechas así como decir recién subí, y es bueno como le tocó a Trinidense un año Olimpia, Cerro, segunda y tercera, porque el entusiasmo inicial genera mucho, y después ya depende de la campaña del equipo. Eso hoy te diría, sí, claro que sí, vamos a ver de llevar, a mí luego le quiero llevar a Pedro Juan, porque Pedro Juan es una plaza espectacular, pero ahí implica también sí, otro tema, hay que ver si los clubes están de acuerdo. Ciudad del Este sabemos que es una plaza que Olimpia tiene mucha gente, pero también hay ciertas condiciones con los estadios, Encarnación, y Carapeguá, que es apetecible también, ahora que está su estadio listo, y también Luqueño, porque Luqueño mueve, según él cómo esté, creo que va a ser también un buen golpe
llevarlo a Luqueño a algún lugar, porque en cancha Independiente creo que Luqueño, por seguridad y por una cantidad de cuestiones, aunque sé que va a jugar en cancha de Rubio Ñu, Luqueño. Entonces vamos a tratar de ver también en qué momento nos toque, pero sí, el espectáculo ese de llevar al interior está garantizado. Hay que hacer números, porque a veces según el momento de lo que pasa en el club, que el del club grande, que tiene mucho arrastre, según el momento, Arturo, vos sabés que puede llenar un estadio como puede no haber tanto entusiasmo, ¿verdad? Y eso únicamente uno lo va viendo durante el campeonato. Yo te preguntaba porque como empresario, sacando números, puedo decir, esto podemos recaudar en el interior, y antes era así, mucho se basaba, y no era precisamente de televisión, las recaudaciones con los clubes de mayor convocatoria, Luis. Sí, por supuesto, siempre nosotros queremos hacer un espectáculo luego paralelo al partido. Estamos pensando luego en cancha Independiente, ver qué se puede hacer, como es una cancha sintética, de repente hasta hacer algún preliminar, que está prohibido hacer en natural, porque la cancha evidentemente no da, pero en artificial. Estábamos en conversaciones con Michel, con Javier, el departamento de competiciones, a ver si para ser atractivo, a mí particularmente, recuerdo cuando en años anteriores se hacían dobles jornadas, te hablo, vos sabés, en épocas anteriores, muy anteriores, o preliminares de la reserva o del femenino, cosa que hoy estaba prácticamente perimido por el tema, primero de la televisación, que te pone los horarios evidentemente, pero ante partidos no televisados, tratar de armar algún show, algo de espectáculo, algún paralelo para atraer a la gente a la cancha, ¿verdad? Nosotros como Recoleta queremos que la gente vaya a la cancha, nuestros rivales, no tenemos problemas, y cuando nos toque de local en Independiente, si hay cosas de poder hacer con promociones, con sponsor, con atractivos, porque sería lindo que cada partido sea como antes, ¿verdad? De tener mucho público, y el estadio pequeño, ¿verdad? Porque el de Independiente, el de Trinidense, el de Ameliano allá en su cancha nueva, yo creo, el propio Sudamérica, siempre deberían tratar de meter mucha gente, ¿verdad? Eso ya depende un poco de la organización, de tratar de darle el toque diferente. Y dentro de lo que decís, por supuesto, sería buenísimo en el interior crear algún atractivo para atraer, aparte del propio club grande, generar algo para que la gente vaya y acompañe. Y bueno, Luis, comenzamos con tema de incorporaciones, refuerzo, y en cantidad, ¿cuánto para sumar el plantel? ¿Cuánto en cantidad? Y se cierra. Y mínimo 3, máximo 4, Arturo. ¿Está bien? ¿Y eso lo va a decir después de enero o antes? Y como te digo, estamos en el momento donde tanto los clubes, como te decía siempre, están queriendo vender. Si no consiguen poder vender, van a empezar a querer prestar. Los propios jugadores también dicen, bueno, ya quiero un espacio, necesito, tengo que definir ya, porque se llega al campeonato. Pero creo que vos sabés que el libro de pase, la primera, inclusive hasta 15 días, un mes después, suele estar abierto. Ahí ya no queremos llegar, pero sabemos que en las próximas 2 semanas, antes del 6 de enero, se van a definir todo y se va a ir definiendo, y yo creo que la oferta va a mejorar, la demanda va a aumentar, y a eso estamos apuntando, porque es así como se mueve esto. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, seguiremos charlando porque vamos a seguir molestándote para conocer la información de primera mano. Gracias, Luis, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, y no es molestia. Gracias. Luis Vidal, diario lee el refuerzo que gustaba en Boca y que Diego Martínez se llevó a Cerro. ¿Quién es? Gastón Jiménez. En su momento había sonado el para Boca, cuando justamente Diego Martínez era el entrenador. Un listado de 4 o 5 jugadores que deseaba el técnico de Boca, y entre ellos estaba Gastón Jiménez. En esta fiesta, Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura ticket legal en pechugón.com. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Arací. El barrio Arací en Luque Greguá es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974-316-672. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio.
El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo, con el pacto de confianza NGO y Tokio. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @asismedpy. Imagino que en las próximas horas Cerro estará anunciando el tema de la presentación, porque al tratarse de refuerzos que generan mucha expectativa, porque inmediatamente en los comentarios del público uno leía el entusiasmo que van a preparar una conferencia, como suele pasar. No sé si los dos juntos por separado, pero seguramente hablarán antes de fin de año. Por cuestión de tiempo, creería que tiene que ser ya en estos días. Sí, sí. Hay una reunión de socios otra vez hoy. Sigue. Tema electoral. Olimpia. ¿Qué es esto? Entre la comisión directiva Olimpia vamos a hacer una resolución. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Te esperamos hasta el 27 de diciembre para que disfrutes de descuentos increíbles de hasta 60% en todos nuestros productos con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Lucati para hacerlo. Luciati, Abel Luciati, sí, zaguero central. No es por nada, pero aquí primero, voy a sacar pecho. Aquí salió el nombre en fútbol, Abel grande, Luciati, sí, señor. Monumental. Así es. En esta mesa salió el nombre de Abel Luciati. Ayer explotó en Navidad el nombre en los medios argentinos, pero previamente hablamos aquí con un colega, comentamos que es un jugador que está buscado, que está en carpeta de Cerro y del propio entrenador Martínez. Y comentamos todas las cualidades del futbolista, que tiene, que no tiene, incluso que se había lesionado, que últimamente no estaba jugando, pero es un jugador fundamental. Y que termina su contrato, me parece que reúne todas las condiciones y principalmente que le conoce Martínez. Agregaste el tema de Huerta también, que era clave. Huerta, justo el trabajo en la nube, scouting de Cerro. Scouting de Cerro, juega de central, te puede rendir igualmente de lateral, habrá que ver si se termina cerrando, pero es el tercero que en principio está a punto de. Ahora el 31 de diciembre termina su contrato en Lanús y reúne las condiciones de lo que está buscando hoy día Martínez, el técnico de Cerro. Y Abel Luciati, ¿quiere el teléfono para llamarle? Tenemos, señor. ¿Y no atiende, veo? No atiende. Tenemos de él, tenemos el del empresario. No atiende, a mí me están enviando acá. No atiende, veo. No. El futuro está cambiando en UNIBE. Contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.tu.py. UNIBE te espera. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escríbenos al 0983-604-300. Thiago Volpi iría a Puma en un trueque con Funes Mori, y de ser así Jan iría a Bahía de Brasil. Thiago Volpi es el arquero de Bahía, que va a ir con trueque, va a ir a Pumas, y entonces el arquero sería Jan por Thiago Volpi. Es la movida hoy Thiago en Bahía. Volpi estaba en México también, recuerdo. Dice Thiago Volpi iría a Puma en un trueque con Funes Mori. De ser así Jan iría a Bahía de Brasil. Ya conocéis los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar. José Carlos Hogarín ahora se suma a la comisión directiva del Olimpia. Conocido empresario, José Carlos Hogarín se suma a la comisión directiva de Olimpia. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. En esta reunión ahora en Olimpia están sumando nuevos miembros a la comisión directiva, entre ellos José Carlos Hogarín. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chaco Mero Automotores. No, volviendo a lo del tema arquero en Cerro, en realidad hoy firma, porque hasta aquí no había firmado Alexis Martín Arias. Entonces hoy firma, y su firma estaba supeditada a la continuidad o no de Jan, en cierta forma, no completamente, claro, pero tácitamente entendíamos eso, porque si trae Gatito, renueva con Martinaria, ¿para qué va a tener 3 arqueros así? Exacto. Entonces hoy va a estar cerrando acuerdo con Cerro Porteño, va a continuar. ¿Quién? Alexis Martín Arias. Y esa es casi como una confirmación. El arquero, como dice Gustavito, tiene Cerro, pero Martín Arias ya cerró. No, y al firmar hoy es la confirmación. No, pues ya está acordado Martín Arias. Pero ahí ¿y por qué no le decís que ya está acordado? No, pero hoy firma. No, pues ya está, ya el arquero, como dice Gustavito, tiene. El tema es que
Cerro, por lo que me dicen también, no es que va a resignar dinero para dejarlo ir a Jan. Cerro quiere, tiene que recuperar un poco la inversión. No lo va a regalar, pero el tema es que a esta altura, ¿por cuánto tanto lo puede está en una situación de entre la espada y la pared con Jan Fernández porque... ya hablamos ya, ¿sí? Cerro va a perder plata. En Lanús esperan por la respuesta de Abel. ¿A dónde va el Luciati también a Lanús, veo? No, termina su contrato. El 31 termina su contrato. Le ofrecieron para renovar y dependería de eso. Y le dicen, no, ya firmó, amigo, ya firmó, gracias. Eso es lo que le dije, que ya firmó, le dije, y aquí está lo de Aria. Este no es Aria. Alexis Martínez ya firmó su renovación con Cerro. ¿Ya firmó? Sí. Cielo Wi-Fi, en tu casa es personal, te duplicamos todo, elegí la conexión total al 0971-100-000 personal Flow. Cambia un asadito de la esquina por un efectivo Perto da Praia. Petrobras Premia te lleva a Brasil pagando 200.000 desde la app. Generas cupones para participar de uno de los viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Más info en petrobrasdistribución.com.pe. Como ya firmó Arias, ya le está diciendo a Jan lo que le quieren decir. Y va a mandar toda la siesta con Jan. ¿Y a usted qué le parece? Ciclos cerrados. Y sí, ya no va a jugar. No, ya no juega más. Ya no vamos a jugar. ¿En serio? Oye, uno de Gatito. Sí, Gatito. No, viene para ser titular. el tema es, Jan, ¿a dónde se va? ¿A Pumas? Jan, ¿dónde? Yo creo que Brasil. Bahía. Bueno, perdón, tenés razón, a Bahía. Lo que estamos hablando es que si viene el Gatito y Cerro le decir, viene luego al Tito para eso. Porque si entramos en conferencia de plata, lo que ganamos en Botafogo y lo que gana acá, él está dejándose ante un dinerillo, como diría Menche, para terminar su carrera en Cerro. Y la magia de las fiestas de fin de año en Tupí hasta el 29 de diciembre, grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Con tus compras estás participando de 2 camionetas 0 kilómetros, 100 increíbles premios más. La gente sabe. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos. Con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llama al 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Cerro tiene entonces al arquero Gatito, tiene a Gastón Jiménez. Sí. ¿Y qué más? Y Luciati es el tercero que se acerca. Y Velázquez cerca. ¿Y Luciati dónde está? Velázquez hoy está más cerca de Cerro que de Olimpia. Hay una diferencia. Si uno, por ejemplo, le ofrece 6, el otro le ofrece 3. Lo mismo pasa con Robert Rojas, pero para el lado de Libertad. Apareció ahora Libertad. Apareció Libertad en la escena, haciendo una propuesta también. Ya tiene Robert Rojas la propuesta y mejoró la propuesta inicial de Olimpia, y hoy tiene que definir Robert Rojas para dónde viene. Va a seguir, me parece, con los colores, pero hay que ver si va para Libertad o si va para... ¿Y Matón Lamarra dónde va a jugar? Ahora mismo Atlético Paranaense debe presentarse allí y a partir de allí ver qué sucede. Lo de Mateo Arturo, ya está viajando hoy a Curitiba. Lo de Mateo, Mateo pasa está viajando otra vez a Curitiba para presentarse para la pretemporada y después ver si se puede lograr liberar. Sí, le ha dicho que Thiago está jugando en Toluca, dice. Sí, justo eso estaba viendo, por eso no entiendo cuál sería el trueque ahí. Va a ir a Puma, en realidad él juega en Toluca, es arquero brasileño, pero juega en Toluca en este momento. Preguntando lo de... No encontré nada de que el pase pertenezca tampoco a Bahía. Mateo Gamarra tiene un salario alto en Brasil para lo que es en nuestro mercado. Tiene un salario elevado y tiene por presentación una bonificación también, que se usa mucho en el fútbol brasileño. O sea, por jugar partidos, ya sea de Serie A o Brasileirão, Copa do Brasil, estadual, tiene por presentación un plus que es importante, que viene recibiendo, o que recibe toda la plantilla en realidad del Atlético Paranaense, que es arriba de los $3.000 por presentación. O sea, por jugar, él ya tiene ese dinerillo asegurado, como diría Menchi, ¿verdad? Entonces, es renunciar a eso, es renunciar a gran parte de su salario para, no digo venir a Olimpia a Cerro, no, venir a nuestro país. Por eso se traba un poco la cosa. Él tiene que hacer un gran renunciamiento a lo económico para llegar, porque está recibiendo buena plata. ¿Verdad que ya está, como dice el niño, fuera de Olimpia? Ya no para Olimpia. Oye, la diferencia es... Ya no está. Es el doble lo que le ofrece uno al otro.
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-227-3738. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. William Paz dice, ya tuvimos un loco, un zorro, un comisario, un mago, un soldadito, ahora bienvenido sicario, dice. Pero esa es la parte partidaria. Sí. Bolivia oficialmente no hay nada todavía. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Sí, que Robert Rojas no limpia. Y Robert Rojas para Olimpia. Sí, el propio padre nos admitía la semana pasada que es el que para volver a le llamó. llamarlo otra vez. Sí, podríamos intentar con Nicolás Rojas. Así mismo es, claro que le vamos a llamar también a Nico. Así mismo es, 11:59. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo dindindón y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Sarabí, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunícate al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carne. ¿Ustedes le dan credibilidad a lo de William Paz? ¿Por eso publican? Yo no. Y pasa que veníamos hablando del tema antes de que publiquen. Pero si la página partidaria publica, digo, porque saben. Hay cada página partidaria. Sí. No, Lo de Pancho decía que para él, por lo menos, su informante es más libertad, está más cerca que Olimpia. Pero sí, yo creo en la información inicial que nosotros mismos pasábamos. Claro, que nosotros creamos, claro. Que el propio padre nos dijo que Olimpia entró primero. Habló y que esta era una semana clave que va acabando la semana. Olimpia entró primero y fue el primero que le ofreció volver al fútbol paraguayo. Al escuchar eso en la avenida Artigas dijeron, bueno, ¿y por qué no vamos nosotros y mejoramos las condiciones? Fueron ellos, mejoraron las condiciones y hoy para mí, está más cerca de Libertad que de Olimpia. Bueno, Pancho dijo que Matías Espinosa iba a jugar en Olimpia. ¿Vos dijiste? No, que no iba a jugar. Que no iba a firmar. Y otra cosa, ¿y quién es Lisandro? ¿Lisandro quién es? Lisandro López. Central, argentino. Central argentino está jugando en la segunda de España, que estaba en Boca. En del Burgos. Por eso ya es noticia publicada. Sí, hace pero 2 días. Olimpia está viendo lo de Lisandro López ahora. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Ahí te di el teléfono de Lisandro López. Ya hablamos nosotros con él. No. Ahí tenés Ivo. Si le llamás Lisandro López. O sea que hay dos Lisandro. Hay un ex jugador tal. Sí, el delantero de Racing. Sí. Vos pones Lisandro López, lo primero que te sale es el resultado debe tener cerca de 50 años, 45, no, 48. Se retiró 43, o se estaba por retirar 44, ahora hace poco. Sí, se retiró ya Lisandro. Licha López. Sí. El mismo. ¿Y entonces Olimpia qué? Robert Rojas, ¿dónde va a jugar? En Olimpia. Lisandro López sigue jugando también el delantero en Sarmiento de Junín. Está tan caprichoso. Porque esa fuente de la de Matías Espinosa y la de Roque es la misma que me está diciendo que Robert puede ir a Libertad. Y Victoria no contesta, no habla con nosotros, habla con Verso nomás. Victoria está enamorado de Verso y 970, presidente de Libertad. Córdoba yo creo que quiere también. ¿A quién? Por Robert Rojas. ¿A Robert? Sí. ¿Y con quién vamos a hablar en solicitado. Talleres de Córdoba? ¿Con quién vamos a hablar? ¿Y con qué colega vamos a hablar en Talleres de Córdoba? ¿Qué pasó? ¿A quién le pasa el número? A Ivo. De Talleres de Córdoba, un colega. ¿Verdad? Le voy a pasar. ¿Vos estás seguro que va? No, pero está mucho más cerca de Libertad que de Olimpia. Ayer recibí la información, te pasaba, y hoy de vuelta hice el check. Y ¿qué es lo que hiciste? El check, y me dicen, sigue igual y está muy cerca. Cheque no puedo decir. Cheque. Chequeo, Check dice. Entonces cree que es pendejo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casico Bisec. Llámenos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Fleming. Yo le estaba por decir a José Arrúa que el programa acá la estudió y estaba ahí. Y nadie le recibió, pero ¿cómo eso es? No puede estar en dos partes, pues, Ivo. José, nadie te recibió. No, me recibieron. Pasá, pues, sentate acá. Él es José Arrúa. José Arrúa, le. Hola, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido, José Arrúa. Muchas gracias. Él es José Arrúa. Sí. ¿Vos le diste con su papá? No, lastimosamente no. Qué increíble. ¿Y qué? ¿No te lo compran hace tarde, Arturo? ¿Sabes que vos le decís al Nino Arrúa eso y ellos miran googleando?
Y lo que nos queda, José, y acá ¿qué va a nomás le hacer? queda- y nos creen, loco. Cosa que así son los pendejos hoy. Este no es pendejo, pero no creen. ¿Qué tal, José? Cerca el micrófono, por favor. ¿Qué tal, Arturo? Gracias por la invitación y antes que nada espero que hayan pasado felices fiestas con la familia, con Sí, todo señor. y especialmente también para la audiencia. José Arrúa, estamos acá. ¿Qué opinas de Robert Rojas? ¿A dónde va Ivo? ¿Qué decís? Y ojalá que vaya a Libertad. Estaba escuchando en la radio que estaban hablando sobre eso. Y él pues tiene siempre, a él pues le informan y yo consulto. Y él tiene la virtud de que le envíen la No, información. pues yo pregunto también. Alberto Romero, ¿quién es? El El representante representante de Mateo Gamarra. Y vos tenés el teléfono, Ivo. No quería hablar. Yo hablé con él el martes porque quería meterlo por una entrevista y me dijo que mientras haya negociaciones en curso que ellos prefieren no hablar. Igual puede volver a insistir, capaz si se confirmó algo, pero me había dicho que sí habían negociaciones aquí en Paraguay, solo que no se confirmaba nada todavía. José Arrúa, campeón con el Manchester United. ¿De qué época? El EXA. ¿Exa San José? El EXA San José, ¿Y el por qué apostólico. ¿Por qué le ponen ese nombre? ¿Cuál? Manchester. Ahí Y no, somos Manchester, pues, por equipo pues se hace ahí. Mi Y amigo... todos son ingleses ustedes. Benigno, Nino. Benigno juega conmigo. Sí. Sí. Antes era rápido. ¿Y ahora? Y ahora se desgarró a los 2 minutos de comenzar la final. Igual. Vamos a ir a hablar con el campeonato con José Arrúa. ¿Qué sensaciones le da el torneo, el que viene? ¿Y qué le pasó al trinidense? ¿Por qué se durmió? Comercial La Economía de San Lorenzo celebra sus 31 años contigo. Por cada compra de 50.000 guaraníes accedes a cupones electrónicos para participar en nuestra gran promo. Tenés 310 premios para ganar. Sortea el 18 de enero. Vení, celebrar con nosotros y sé parte de esta fiesta de premios. ¿Alguna lesión te dejó fuera, verdad? Sí. Varias, inclusive ahora me volvió a operar otra vez la rodilla. Tengo otra vez el cruzado roto. Hace una semana me hice una limpieza del menisco, pero el cruzado voy a esperar un poco más porque ya llega toda la pretemporada. ¿Y cuándo? ¿Hasta qué edad jugaste vos? Hasta los 22. Y Chauchescu, vio, como Chao el ya. Angelito. Chao ya. Chao, ¿Eh? chao. ¿Vos hablaste una vez con Angelito, tío? Sí, hablé justamente hace poco, me escribió un mensaje. Llámale estuvimos a hablando Angelito, vos tenés el teléfono, Angelito, que le saluda a José Arrúa. ¿Y qué te escribió Angelito? ahí. No, me consultó algo sobre trinidense. ¿Y qué te preguntó Angelito? ¿El que es periodista, vio? No, para ver el tema de las pruebas y todas esas cosas, parece que quería saber cómo se iba a Para manejar. presentarse. ¿En dónde, vio? No, él no se iba a presentar. No, pero para- ¿Pero qué es lo creo que quiere Angelito? Quería la información de las pruebas de formativa y todas esas cosas para Arturo. creo que le consultaron a él. ¿Y dónde está Angelito Arturo. ahora? No sé. Él estaba dirigiendo en Areguá, ¿verdad, Jorge? ¿Pero para En qué Areguá. quiere las pruebas? Y No capaz agarro. seguro No, es para alguno de algún sus chicos, alguno de sus jugador, jugadores. esos chicos. Puede ser para ¿Qué que prueba prueben. se le hace, vio? No, para las pruebas de formativas. Formativos. Vamos a ver un poco cómo era que me... Angelito Ortiz, vio. ¿Y vos de dónde le conoces a Angelito? No llegué a compartir con él, pero muchas veces nos cruzamos. Angelito, vio. Sí. ¿Y qué te preguntaba él? Arturo, Angelito, sí, era un gran jugador en su época. por José Arrúa, vio. Por vos dice que era un gran jugador en tu época, dice. Sí, y él sí que ni qué decir. Nosotros, la verdad que le admirábamos mucho en el juego que tenía y de por ahí ahora no hay ese 6 igual que él. ¿Por qué? ¿Qué es el volante central para vos? Y equilibrio. Equilibrio, el hombre que hace las coberturas. Y bueno, como papá dice, el volante central tiene que ganar la primera pelota siempre. Ocurre que el que no entiende es la araña, Denis. Sí, pero si vos perdés arriba la pelota, aunque sea, tenés que venir para que el volante no agarre solo, para que no se nos dé la vuelta la pelota, ¿verdad? Vení nomás ahí, vos no marcas, dejanos a nosotros que nosotros vamos a marcar, ¿verdad? Pero que vuelva. Claro, así mismo. No, es que yo reclamo. Ellos tienen que saber que así es, que hoy en día el fútbol tiene que correr. Si no corres, si no metes, cualquier equipo te va a pintar la cara. Así es, bien. Sí, ¿Entendiste, así mismo. Arturo? Entendí. Vos le conoces a Angelito. Sí, En le una conozco. parte del programa pues virtual. Arturo, Angelito, ayer estaba tomando un poquitito. ¿hasta qué hora vio? Las 2 de la tarde empecé. Llegué a mi casa a las 10 porque estaba con amigos, eso. Y está real le metimos. A las 10 por ahí me acuerdo que llegué a mi casa. ¿Y cuántas cervezas vio? Poquitito, 3 botellas nomás, Arturo, para dormir bien. ¿Y después? Hasta 3 lo que yo conté, después ya no conté.
Colonia Vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Llega el verano y las vacaciones no pueden esperar. Con tu préstamo personal de Banco pagas tasas desde 16% y plazos hasta 48 meses. Estás a nada de hacer el viaje de tu vida. Banco crece desde la raíz. Bueno, nos quedamos en el tema de los volantes centrales. Justo perdiste a Marcos Rivero hablando de eso. Marcos Rivero va a jugar en Temeterio. Va a jugar en Temeterio, Atlético Temeterio, Marcos Rivero. ¿Por qué lo dejaste ir? No, y creíamos que, bueno, Marco ya está trabajando casi 4 años con nosotros, una renovación para darle lugares también a los más jóvenes, bajar el promedio. Y bueno, creíamos que a comienzo de año ya habíamos hablado sobre eso, ¿verdad? De que por ahí no es fácil tener tanto tiempo, buscarle la motivación a cada jugador y siempre por ahí hay ciclos, ¿verdad? Marco hoy se está retirando de Trinidense por la puerta grande, como ya hemos hablado con Norman, con él mismo, ¿verdad? Y muchas veces cuando se hace muy largo o de por ahí ya uno no corta el ciclo, termina de por ahí de otra forma la relación. Se desgasta la relación. No es nuestro caso, pero sí, de por ahí, de tanta importancia que él tuvo con nosotros, ahora darle por ahí lugar a otros jóvenes que creemos de por ahí no es tampoco lo que él merece, ¿verdad? Uh-huh. ¿Salcedo continúa? Salcedo continúa, y por eso es lo que estamos tratando de ver ahí. Está Gauto también, que estaba en 2 de mayo, que es de Guaraní, verdad que son jugadores jóvenes por ahí acompañándole con Beto, que está todavía con nosotros para darle un poco de experiencia, y con Néstor, que ya no hace falta Camacho decir lo que por ahí viene a aportar con nosotros. Y arriba, porque a Trinidense también en cierto momento del campeonato le faltó gol, José, arriba, ¿qué tenés? ¿O estás conforme ya con lo que tenés? Y vuelve Álvarez vuelve de nuevo con nosotros, y bueno, Camacho, que es el que va a estar ahí seguro detrás del... Camacho no quiere hablar con nosotros. ¿Vos hablaste con él? Creo que él estaba de vacaciones. Hoy se está presentando a la tarde. La mano iba a Neto Camacho decirle que estamos con José Arruga en el estudio. ¿Hoy trabaja él? Hoy a la tarde. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Y ahora estamos haciendo las evaluaciones. Hoy tenemos las evaluaciones de fuerza, mañana todo con la parte del preparador físico para poder dividir los grupos, para arrancar en enero ya con todo. ¿Y Camacho qué va a significar para tu equipo, para Trinidense? Mucha carga para él, ¿verdad? No. Cuando viene un jugador famoso de trayectoria, no ponemos la atención en él. La idea es de que él futbolísticamente nos dé todo por ahí eso es lo que nos daba Marco, ¿verdad? Esa salida, ahora un poquito más adelantado Camacho para que esté en la zona de finalización. Creemos que necesitábamos un jugador como él al salir Marcos, ¿verdad? Que nos dé un poquitito de esa pausa, esa jerarquía con los jóvenes que queremos rodearle, ¿verdad? Después de que él siga disfrutando, ¿verdad? No darle tal vez, como muchos piensan que hoy viene para manejar el grupo, vestuario. Más bien queremos que él se ponga de la mejor forma y que nos haga ganar partido. José, ¿y qué más están buscando en este momento? ¿Qué puesto te falta? Y un central. Zaguero central. Se fue Gilberto Flores. Sí, por eso justamente dije que prefiero que Robert se vaya a Libertad, a ver si tenemos la posibilidad de repatriar de nuevo a Gilberto, que queríamos que se quede con nosotros. Creemos que él estaba teniendo una evolución, lo mismo caso que Vera con nosotros, ¿verdad? Que 2 centrales jóvenes. Y bueno, si no vuelve Gilberto, estamos en la búsqueda de otro central. Pero ahí apuntan a uno que, por ejemplo, a préstamo de uno de los grandes, traer de afuera o... Y nos estamos buscando, no es fácil encontrar un Gilberto Flores, por ejemplo, que reúna las condiciones para ese puesto en especial, que el zaguero central de por ahí es diferente. Uno tal vez no quiere arriesgar demasiado a veces con jugadores que todavía no están, ¿verdad? Entonces hay una carencia realmente de central, el que estamos hablando con él, Luis Cardoso, que ya tiene su experiencia, pero hay que ver si en el presupuesto podemos cerrar con él. Que le tuve como compañero, era mi camada 88 en Cerro, le conozco muy bien, sé lo que nos puede aportar, sabemos lo que es como profesional, como persona, y bueno, estamos todavía esperando y viendo qué pasa. José, quizás este mercado hicieron una búsqueda más específica de refuerzos, como para filtrarlos mejor, digo, por lo que pasó en esta temporada, trajeron incluso varios extranjeros, algunos no jugaron casi en algún momento, como que reforzaron, no sé si más de la cuenta, pero no acertaron en el jugador exacto para reemplazar alguna baja. Por eso van a nombres puntuales de experiencia ahora.
Claro, porque son diferentes situaciones, ¿verdad? El año pasado por ahí terminamos clasificando en la Copa, tercero en el acumulativo, las negociaciones se hicieron más difícil, queríamos que se queden más jugadores, a última hora se nos fueron, entonces salimos a buscar como más apresurados. Hoy estamos ya con esa experiencia, ya habíamos arreglado con jugadores 2 años, entonces ya teníamos la base de por ahí lo que iban a continuar, lo que tenían 1 año para hacer el recambio, ya veníamos con anticipación como veníamos haciendo la intermedia, ¿verdad? Y de por ahí eso fue lo que nos pasó el año pasado, que los contratos eran de 1 año y se nos fueron los jugadores con buena campaña, tuvimos que renegociar con muchos que de por ahí en intermedia no se le conocía, pero con el año que hicieron prácticamente lo que hablando con la gente de Mayo le estaba pasando también un poco a ellos ahora, ¿verdad? En esta fiesta lleva tu split con instalación gratuita, cuotas desde 190.000 guaraníes y una cuota de regalo en tu próxima compra. Pagas recién el año que viene y puedes ser el ganador de 100 millones y una Amarok. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. SECOM presenta la evolución en cemento con el 1132, el cemento que estabas esperando. Gracias a su planta de última generación y profesionales, cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. SECOM, la evolución de los cementos. No, para volver a hablar con Dufour, para volver a hablar con él, si tener el teléfono, José Arroa. ¿Qué pasa con el arquero? ¿Cómo hicieron con tu arquero? ¿Quién estaba antes y por qué está él? No, lo de él, bueno, mi ayudante pues Juan Pampliega, uruguayo. Tiene conocido en Uruguay, le había comentado de que de por ahí este año él no estaba teniendo muchos minutos, que iba a jugar la Copa Uruguay, pero que el año pasado sí estuvo un año bueno con vallas invictas, ¿verdad? Como tuvo otra vez en Copa Paraguay, en Copa Uruguay. Penales, ¿verdad? Sí, atajó 3 penales en la final, ¿verdad? Entonces le veníamos siguiendo, hablamos con él y bueno, por suerte se dio, ¿verdad? Porque al final tuvimos otra vez un temor después de lo que pasó en la final, que atajó 3 penales y uno sabe que ahí por ahí llama la atención también y de por ahí podía caer la negociación. ¿Y quién de los arqueros no sigue? ¿O se quedan todos? No, el que no continúa es Wilson Quiñones. Quiñones. Zamudio continúa. Zamudio ya viene realmente de varios años trabajando con nosotros, bueno, está muy adaptado y ya saben también que es un jugador que siempre rindió. Pero, ¿sos de esos técnicos que traes el arquero para que termine compitiendo mano a mano o ya decís, no, necesito cambiar acá, necesito... No, siempre compiten. Traemos para justamente elevar la competencia. De por ahí también lo de Wilson sacamos por bajar el promedio de edad, como habíamos hablado, ¿verdad? Matías, un arquero de 25 años, con mucha proyección. Buscamos también eso para que el día de mañana también el club tenga de por ahí alguna venta, ¿verdad? Porque él viene como jugador libre, se le queda un porcentaje al club con contrato creo que de 2 o 3 años. Entonces se busca también algo para futuro del club. José, los mantenés a los jugadores que son de Olimpia. Romero y Torres. Sí. Pero a Romero lo venía utilizando como 9. Últimamente en los últimos partidos lo viste como 9. O sea, le cambiaste la posición. Sí, él ya jugó en reserva inclusive ahí, no es que desconocía ese puesto, ¿verdad? Creemos que con los extremos que teníamos por ahí nos faltaba también eso, lo hizo bastante bien. Y de por ahora en principio también vamos a continuar con él en ese puesto, ¿verdad? ¿Qué te da? No, te da mucha verticalidad, tiene una velocidad, una explosión por ahí que no todo en el fútbol paraguayo tienen, ¿verdad? Diagonales, mucha presión. Tuvieron un partido muy bueno con Diego, a Diego le utilizamos más o menos detrás de media punta también, ¿verdad? Y bueno, hoy de por ahí Diego vamos a estar volviendo con él de extremo, que es un puesto que conoce de interior, y bueno, trataré que Camacho se acomode ahí detrás del punta. ¿Por qué no estuvieron este año como en años pasados, anteriores? Un segundo. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Con José Arrua, porque con Norman Jerry y con Jonathan Santana, ustedes le llaman Johnny. Hay mucha afinidad. Pueden haber incluso diálogos a veces fuertes, acalorados, pero eso no significa distanciamiento, porque el fútbol genera eso. Sí, cada uno tiene su opinión. Ahora, Chinidense no llenó lo que era antes. Atención a todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cómo lo ves allá en el arquero de Cerro? Es un arquerazo. ¿Y por qué viene el gatito? Si es un arquerazo. Con Caja Mutual UCI gana con tus tarjetas crédito Mastercard Cabal por compras a partir de 500.000 guaraníes. Retiras tu termo frío calor hasta el 28 de diciembre. Promo válida hasta agotar stock. Caja Mutual. Yo no digo que por colega, porque fuiste jugador y sos técnico,
Pero dijiste un arquerazo, Jan. Y viene Gatito. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. ¿Y para Volveira mejor que Jan? Y este año, por lo que demostró en rendimiento, sí. ¿Mejor que Jan? Sí. Carga en Cel y regala la colección Ferrari para niños de todas las edades. Aprovecha y carga mañana viernes con tus tarjetas de débito de Itaú. 20% descuento en todos los combustibles y también en todos los autitos de colección. Colección Ferrari solo en Cel. Pero ustedes los técnicos son raros. Porque Jan brasileño, Arias el suplente hoy de Gatito, porque Arias va a ser el suplente, Jan está para ser transferido. Olveira uruguayo y tu arquero es uruguayo. Sí. ¿Y qué pasa con los arqueros paraguayos? Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, yo pues supe Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz. Para cada dolor en Quitadol Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Martín Silva sigue en libertad. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. ¿Y Jan por qué? ¿Qué tiene Jan? No, tuvo un buen año. Comparado con los años anteriores, por ahí no... ¿Por qué eso, José Arrua? Y hay que ver, es difícil opinar de afuera, hay que ver adentro cómo están en su día a día, ¿verdad? Prácticamente Cerro no tuvo un buen año, no es solamente Jam, pero de que tiene condiciones y ha demostrado, ¿verdad? Por algo salió también el año pasado, creo que el mejor arquero del año, y para mí este año fue Olveira por lejos, ¿verdad? Fue el gran artífice del campeonato de Olimpia en varios partidos. ¿Por qué vuelve Gatito? Y creo que porque es cerrista, y también porque está buscando una continuidad por el tema de la selección, y bueno, yo creo que llegan en un momento también bueno de su carrera para aportar también algo al club. ¿Y qué tiene Gatito? Serenidad, profesionalismo, una excelente persona. Gatito también fue mi compañero en Cerro y le conozco bastante bien y sé que va a ser muy bueno aparte en lo futbolístico para el grupo. ¿Y qué diferencia entre Gatito y Jan? Yo creo que la regularidad. ¿La seguridad de uno? La regularidad. Gatito si vos sos el técnico de Cerro y tenés Jan que va a la tribuna donde está Olimpia, tira ahí, la previa, hace frente a la hinchada, como ¿qué le diría Jan? No, eso es parte de por ahí de su motivación, ¿verdad? Pero después tiene que ir respaldado por lo que demuestra en cancha, así como cualquier jugador. Y si vos sos Jan y viene Gatito, te vas, ¿vio? Y creo conociéndole que sí. a Jan por lo que él es, y viene Gatito, y él sabe que viene del fútbol brasileño, y él es brasileño, vos te la pica y te vas, si sos Jan. Y yo me quedaría, pero ¿Para Jan... ser suplente? Pero no... ¿Vos creés, José, vos estás hablando en serio? No, pero Jan tiene... No, espera un ratito, vos querés, y vos conocés muy bien, mucho más que nosotros lo que se llama vestuario, muchísimo más. ¿Vos creés que Jan va a ser suplente del Gatito, ¿verdad? El entrerriano es un clásico para el mate, el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, rumbo barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentreerriano.py. ¿Ya van a tener su salario bueno en Cerro? Sí, me imagino, como la mayoría de los jugadores de Cerro. ¿Verdad? Sí, manejan otro presupuesto. ¿Tu papá cuando no jugó un clásico? No, ese no sé. Ese no sé. ¿No te contó, vio? No, de todas las anécdotas no me recuerdo por lo menos. ¿No te contó nunca el Nino? No. Ahora mismo no tengo... ¿Cómo se llamaba el técnico brasileño de Cerro? ¿Con el que él tuvo problema? No me viene el nombre. Pavlovsky, ¿no era? Pavlovsky parece, sí. ¿Sabes lo que pasó, verdad? Sí, en el colectivo. Contanos vos. No recuerdo bien quién, parece que al cruzar le pasó la mano y el técnico se dio vuelta y que él no quiso decir quién era, parece, y ahí empezó el problema y le separó del grupo. Ah, Nino. Algo así creo que entendido. ¿Y vos sabés qué pasó cuando iban a jugar contra Olimpia y qué hizo la dirigencia de Cerro que le molestó a tu papá? No. ¿Vos sabés que tu papá fue el mayor ídolo de Cerro en los últimos 50 años? Bueno, eso es lo que escucho, ¿verdad? Muchas veces él dice que tuvieron varios ídolos, pero tu papá es fue lo que vos siempre decís. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? De vacaciones, Néstor, pero hoy ya tenés que practicar, Néstor Camacho, en trinidense. Sí, ya de vuelta de las vacaciones, disfrutando un poco con la familia estos días, y bueno, ahora ya por la capital de vuelta para poder arrancar esta nueva temporada. Con tu calidad profesional y de persona, Néstor, ¿qué genera vos trinidense y por qué se dio el paso al trinidense? Y la verdad, una oportunidad brillante para poder seguir
disfrutando de lo que es este trabajo para mí, y entonces estoy muy contento por la confianza con la gente de Trinidense, su presidente. También aprovecho para saludar al profe que está ahí con ustedes en la mesa, y también agradecer la confianza de poder darme la oportunidad de estar con ellos, así que sinceramente ya de ahora en más queda aprovechar esta oportunidad y poder demostrar y ayudar un poco a lo que yo pueda hacer para Sportivo Trinidense. Cuando llega una figura como vos a Trinidense o a cualquier equipo, Néstor, los ojos sobre tu figura, ¿sos consciente? Sí, Arturo, realmente yo creo que asumo esa responsabilidad hoy en día, ¿verdad? De los largos años que tengo en esta profesión y en nuestro medio, más que nada, ¿verdad? Nuestro fútbol que cada vez se vuelve más competitivo, más atrayente, entonces uno tiene que tratar de estar a la altura como profesional, como persona, así como mencionaste recién, ¿verdad? Entonces ojalá pueda ser una temporada linda para Trinidense y de mi parte poder ayudar a que se puedan cumplir los objetivos. Te saluda José Arrua, tu técnico, Néstor. Néstor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Así como estuvimos hablando, y bueno, yo creo que vas a venir a un club donde te vas a sentir bastante a gusto, cómodo. Ya le conociste al presidente. Esta tarde, como te dije, vamos a estar hablando un poquitito. No te quise molestar en las vacaciones para que te despeje un poco, y bueno, creo que va a ser un gran año para vos y para Trinidense por todo lo que se viene haciendo y lo que viene haciendo el club. Profe, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por esa apertura, ¿verdad? Y por la confianza, así que nada más, así como mencioné recién, poder llegar y conocer un poco más, entrar más al club, entrar un poco más en confianza y ya compartir los trabajos que se vienen, ¿verdad? Trabajos de pretemporada, trabajos de preparación para lo que va a ser este primer semestre. Me imagino que todos los clubes van a estar preparándose, ilusionados de poder cumplir los objetivos, y bueno, ya pues está a punto y en marcha para poder trabajar y cumplir esos objetivos. Néstor, en cuanto al aspecto físico, vos terminaste entero la temporada, al final ya no aparecía solamente por ese tema económico que había con Tacuarí y las deudas y todo lo demás que arreglaron, no es que estuviste con algún problema físico, ¿verdad? No, súper bien, gracias a Dios pude terminar la temporada, al margen de la situación de los inconvenientes que tuvimos en los últimos tiempos. Simplemente fue una decisión del club poder liberar a algunos jugadores y bueno, me tocó integrar esa parte de esa lista, ¿verdad? De no poder participar más en los últimos, creo que 2 partidos, así que ya todos sabíamos la situación que se estaba viviendo en el club. Simplemente también aprovecho un poco para agradecer públicamente a los dirigentes que estuvieron 100% durante todo el año con nosotros en la institución. Lastimosamente no se pudo llegar al objetivo por muchas circunstancias inconvenientes que se tuvieron durante todo el camino, todo el trayecto que el fútbol te presenta, ¿verdad? Porque así son las reglas. Hay equipos que ascienden, hay equipos que descienden, entonces lastimosamente nos tocó esa dura realidad, y bueno, simplemente agradecerles por la confianza que tuvimos durante todo el año, el trabajo, la sinceridad y los inconvenientes, bueno, quedan ahí al margen. Seguramente todo tiene arreglo, todo tiene solución, y Tacuarí merece estar mejor, merece volver a primera rápidamente. Es un club muy tradicional en nuestro fútbol. Seguramente ya los encargados del club verán la forma de poder direccionar y mejorar la situación del club para que eso pueda ser posible. Así que simplemente ahora públicamente agradezco a la oportunidad de poder estar ahí, trabajar, tener esa experiencia, ya sea mala, pero siempre se aprende en el fútbol,
nunca uno deja de aprender y hoy yo con mi edad, con la carrera que vengo haciendo, siempre se sigue aprendiendo y de los buenos momentos y los malos momentos, así que eso es así, simplemente mirar hacia adelante ahora con una nueva oportunidad, con nuevos objetivos y bueno, seguir de esa manera. Y bueno, Néstor, lo mejor para vos, tenemos la presencia de José Rúa, tu técnico acá en Trinidad en los estudios de fútbol a lo grande Monumental, y seguiremos charlando. Lo mejor para vos. Gracias por tu tiempo, Néstor, muy amable. Muchas gracias, Arturo, a usted, un abrazo grande. Gracias, Néstor Camacho. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Desde hoy jueves 26 al sábado 28 de diciembre tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para uno de los 678 puntos y también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Por qué los técnicos quieren que los arqueros salgan jugando? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. El Chico Arce fue el primero Chiqui Arce en querer jugar así, saliendo de atrás. Y sí, aquí en nuestro país sí. Aquí sí. Y ocurre que los arqueros incluso juegan al medio y se suelen equivocar, pierden pelota en la salida. Sí. ¿Vos pensás de esa línea que querés que la quiero salga jugando? Nos pasó. Si viene el partido contra Desmayo local, Marcos intenta filtrar una pelota y le roban a Beto y mano a mano con Zamudio, lo de Gauto. Es riesgo, ¿verdad? Pero si sale bien también encontrar los espacios y pelota que le lleguen así a espalda de los volantes. Y ya estamos preparados y en el fútbol para yo para salir jugando. Y tenemos que estar. Pero no te conviene reventar nomás en campo ajeno y cuando venga la pelota el tirado otra vez arriba. Y todos los métodos son factibles, ¿verdad? No necesariamente ese método el que funciona. Hay técnicos que dicen que la pelota tiene que estar en campo rival, decían. Claro, por eso. Justamente Alfaro en la charla que tuvimos con ellos estaba recalcando que todos los métodos son factibles, ¿verdad? Que no porque uno quiera salir jugando o uno juegue directo, el que sale jugando va a ganar siempre. Vos sos de esa línea, me parece, José, de que te vas, o sea, que no te casás con un estilo, que tenés la idea de línea ofensiva, pero que si tenés que, no te digo ser ultra defensivo, pero si tenés que resguardar y arrancar de atrás desde el bloque de abajo, lo vas haciendo, vas construyendo desde atrás. Me parece, te veo así, ofensivo, pero con inteligencia, por así decirlo. No es que te morís con la tuya y decir no voy a salir a... También analizar un poco al rival y tomar las precauciones. Claro, hay muchos factores que te llevan a eso, ¿verdad? Por ahí la característica de jugadores, nos tocó por ejemplo a nosotros, cuando jugaba Marco una cosa, sin Marco otra cosa. Entonces uno tiene que saber qué características el jugador tiene para poder hacer la estrategia, ¿verdad? Pero siempre con una idea de juego, de posicionamiento, dónde presionar o dónde esperar o dónde salir jugando, o a veces si jugar directo, no necesariamente todas las veces salir jugando, que de por ahí nos equivocamos en algunos partidos, por ahí contra Nacional la primera fecha donde intentábamos salir jugando y Nacional nos robaba mucha pelota en zona alta y quedábamos mal parados, ¿verdad? Que eso tratamos de que el jugador también tenga la lectura de juego y la toma de decisiones cuando sí, cuando no. Y esto me parece también que es un aprendizaje constante, o sea, lo tuyo, digo, arrancaste con la intermedia, el ascenso, pasando por el partido con Boca, o sea, por competencia internacional, y ahora, en retrospectiva, mirando para atrás y decís, creciste y mucho como entrenador, te fuiste aprendiendo y qué fuiste adaptando por el camino que decís, esto me sirve, esto visto ahora y aprendí. No, siempre se sigue creciendo. Justamente Néstor acaba de decir una gran verdad, ¿verdad? Yo creo que, bueno, eso venía diciendo Bernay también ya con nosotros en época de Cerro, cuando era mi profesor. Uno se muere sin saber ni la mitad de lo que es la vida o lo que puede aprender. Uno Somos siempre, aprendices. claro, uno siempre aprende. Sí, soy un José Arrua por ahí con un año más de experiencia, con Copa, pero tenemos mucho camino por crecer, por seguir aprendiendo, y normalmente uno cuando se reúne con un profesional, con un colega, escucha, ve la experiencia y, como vos decís, adapta lo que le va a hacer. ¿Cuándo estuviste con Alfaro vos? En la charla de la PF. ¿Y qué es lo que te impresionó de Alfaro? En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre, por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Porque con el mismo plantel cambió la historia. Como un técnico, teniendo lo mismo, salvo
que lo repuso alguno, lo hizo debutar a Pita, lo llamó a Sande. ¿Cómo con las mismas herramientas puede cambiar? Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré esquina Testanova. Con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. No le a nadie que diga, José Arruga, estamos con José Arruga en los estudios, que diga, bueno, el técnico extranjero mejor que el paraguayo, no va por ahí. Pero ¿cómo consiguió el cambio tan radical? La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, salud y belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y logra lo que te propongas. Calidad Fapasa. Hizo Garnero un desafío al dejarlo a Gustavo Gómez en el banco. Viene, juega capitán brazalete y rinde notable. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tú cargas de nafta o diésel más 5.000 baranistas y llevas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock. Informate en nuestras redes, estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Nos dice Pancho Villasanti, yo digo que el caso de Gustavo Gómez, que lo vemos con Palmeira, temperamental, zaguero central, brazaleta, que un día lo deja en el banco. ¿Cómo reacciona el jugador? Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas, utilitarios, con tarjetas crédito y todo hasta 12 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Puntual el tema de Gustavo Gómez. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Acompaña José Arruga. Termina el año con un iPhone 16, 10 días, 10 celulares. Ni Papá Noel se animó a tanto. Hasta el 30 de diciembre Slot del Sol Online te regala jugando los juegos de Pragmatic Play. Participas del ranking. Ingresa a slotdelsolonline.com e informate. Contanos, José, como el caso de Gustavo Gómez Central, por ejemplo, si vos, ¿cómo vos analizás la situación? ¿Cómo ves? No digo lo de Almirón, Villasanti, Roca, yo hablo de Gustavo Gómez puntual. Es difícil, ¿verdad?, de analizar a profundidad la decisión de Garnero o de Alfaro ahora. Lo que a mí se me quedó, por ejemplo, en la charla que tuvimos con Alfaro, que me pareció un profesional muy abierto, de que está con la predisposición de seguir aprendiendo y seguir enseñando, ¿verdad?, porque él nos mostró cosas de por ahí de los trabajos, que no es muy diferente a lo que hace el paraguayo, pero de por ahí me quedó una frase que dijo que la experiencia y la jerarquía te sirven para firmar un contrato o presionar, ¿verdad?, que dentro de la cancha son todos iguales, que la remera no tiene nombre. Entonces yo creo que por ahí también va la mano del cambio de la selección y también la motivación de por ahí la confianza, donde supo tocar la tecla y hubo un cambio que le acompañaron los resultados, ¿verdad?, que es muy importante eso. Y es lo que estamos viendo ahora, lo que nos da esperanza de por ahí, de lo que es la selección. Él dijo que iba a visitarnos también a los clubes ahora con más tiempo para intercambiar pareceres, que me parece algo espectacular para todos los profesionales que estamos trabajando en el fútbol. ¿Elogioso los conceptos de tu persona para Alfaro? Sí, claro. Me parece una persona muy abierta. De lo poco que le conozco, una charla que por ahí no pude tener mano a mano, como él dice, a verse comiendo un asado, intercambiando pareceres, experiencia, uno aprende demasiado. ¿Y cómo hace cuando en su principio está en la línea defensiva primero y después salimos? ¿Vos también sos de eso? Primero atrás y después salir. No, y depende. Cada profesional tiene su herramienta, como él dice, ¿verdad? Yo voy a adaptar lo que por ahí me parece a mí, y el viceversa, es lo que él estaba comentando. Como decía, un ladrón de ideas, ¿verdad? Tratar de todas las personas, los años que él tuvo para llegar donde llegó no fueron fáciles, así como creo que el de cada uno de los profesionales paraguayos. Entonces es muy parecido a la trayectoria por ahí que tenemos nosotros. Él se demostró muy abierto, muy humilde, que es lo que por ahí el paraguayo siempre quiere. José, ¿con otros técnicos llegaron a tener así esta especie de charla? ¿Otros técnicos de la selección, digo, la primera vez? También se entiende que la situación es diferente. Ahora estábamos de ganadores, como se dice. En otro tiempo era un poco más difícil, pero no se llegó a dar, ¿verdad? No, que yo recuerde con técnico así dirigiendo, no. Pero como decís, son de por ahí otro momento. No es fácil estar con tanta presión y tener esto por el tiempo, todas esas cosas. Y bueno, ahora creo que se dio, pero yo creo que, bueno, el caso de Chiqui es lo mismo. Hablando con él también te transmite su experiencia, su cosa. Entonces uno siempre aprende. Nosotros estamos para aprender, porque como se dice normalmente, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Chiqui es otro monstruo del fútbol paraguayo. Un segundo, José Arruga. Kevin Parsacú al club turco Göztepe. Así se pronuncia. Sí, venta 70%, se cerraría en la próxima hora. ¿Quién es su representante?
El grupo Iván Servián. Iván Servián, disculpame José, Parsacú decía, ¿verdad? Parsacú. Sí, señor. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios, congresos con expertos de todo el mundo. Carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.edu.py. José, este campeonato estuvo marcado, me parece, por un denominador común de los que terminaron peleando, que fue la intensidad y la preparación física. Cierto que todos se preparan para jugar el torneo, pero hubo una marcada intensidad y que no hubo tantas lesiones en los equipos que llegaron al final, me parece, disputando el campeonato, no de lesiones físicas o musculares. Caso Olimpia, 2 de Mayo, Nacional. ¿Qué tanta importancia le das a la intensidad? ¿Preferís intensidad antes que buen juego o tratás de hacer un buen balance dentro de lo que es el equipo? Y lo ideal es intensidad y buen juego. Claro. Pero depende mucho de la característica de los jugadores, ¿verdad? Vos nombraste Olimpia, por ahí que encontró con Richard y con Franco, ¿verdad? Un equilibrio bastante bueno. 2 de Mayo, que era un equipo para mí el más intenso, que jugadores jóvenes que te corrían los 90 minutos a la misma intensidad. Nacional lo mismo. Por ahí nosotros teníamos otra característica, ¿verdad? Con un De la Cruz y Marco Rivero, que son más de posesión, ¿verdad? Entonces dependiendo mucho de los jugadores para mantener eso. Lo ideal es tener los dos bien equiparados, como dijiste, ser intenso cuando no tenés la pelota y cuando tenés saber tener una idea de juego, como te dije, ¿verdad? Y en este plantel que estás armando, ¿qué vas buscando? ¿Vas buscando eso que tenés ahí como para...? Buscamos un poquito más de intensidad. Por ahí es lo que nos costó bastante a nosotros este campeonato, de la intensidad, especialmente la apertura, donde terminamos con 21 puntos. En clausura terminamos con 25, que dentro de un ascendido, 2 años, vos decís, bueno, pero Trinidense dejó la vara muy alta, y de por ahí se nos escaparon muchos puntos, como venimos hablando, 5 o 6 puntos, fácilmente nosotros podíamos haber tenido más el clausura. En esa primera etapa, en ese primer campeonato, en la apertura de este año, me parece que le costó acomodarse el equipo por las salidas de los jugadores que traía desde el año 2023, porque perdiste los extremos ahí, y te costó como encajar piezas otra vez de vuelta. Esa vara estaba muy alta y el mismo rendimiento de los que llegaron, pero después te fuiste como equiparando ya en el clausura. Así lo vi. Sí, nos costó bastante por eso, por el tiempo de entrenamiento, por los viajes. No tuvimos nosotros, por ahí con los viajes teníamos poco tiempo, cansancio, y las prácticas tampoco podían ser muy largas. Los jugadores que vinieron recién tienen su tiempo de adaptación, y bueno, no pasamos bien en la apertura. Realmente somos conscientes y autocríticos. Inclusive clausura queríamos hacer más puntos, pero lastimosamente terminamos con 46, y ahora queda dar la vuelta a la página y prepararnos para lo que va a ser el 2025. José, ¿en algún momento llegaste a tener problemas con el tema de la edad para dirigirte a ciertos jugadores o algo por el estilo? No sé, en algún plantel alguien como que te miraba así de reojo por el tema de la edad, que a veces uno mira, no es relevante, pero se suele tener la tendencia a juzgar, entre comillas. Un segundo, sí. Víctor, disculpame. Dani Parsacú, que es papá de Kevin. ¿Cómo te va, Dani? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo andas? ¿Tu hijo se va a Turquía, Kevin Parsacú, Dani? No hay nada todavía, Arturo. ¿Y qué, Pío, esto? ¿Qué es esto? Contanos, pues, como papá dice lo siguiente. Así es la vida, Kevin Parsacú, al turco Göztepe, 70% se cerraría en las próximas horas. ¿Vos sabés algo de esto, Dani? No, solamente lo que hay en las redes sociales, no hay nada. Ah, correcto, esto ya está publicado entonces. Todavía tengo entendido que todavía no pasó la propuesta al Club Olimpia. Olimpia estaba estudiando una propuesta que tenía de un club de Ucrania y una más también, pero todavía no llegaron a un acuerdo. Ah, de Ucrania también. También hay un club de Ucrania también que envió una propuesta, pero todavía no hay ningún acuerdo ahí. Y Dani, tu hijo se quiere ir, ¿verdad?, al exterior. Y sí, creo que sí. Quería probar algún club otro, que seguramente vamos a ver qué dice Olimpia ahora, si convence la propuesta, o si no se queda por acá también, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. ¿Oferta por acá? Y hay algunos clubes que solicitamos préstamos acá, los clubes locales. General Caballero era uno, ¿verdad? Es uno, General Caballero de Mallorquín. No, Recoleta. No, Recoleta. Ah, y el otro es Trinidense.
también. Ah, perfecto. O sea, obviamente prioridad ir al exterior, pero si no se da, él ve con buenos ojos esas dos posibilidades, ¿verdad? Sí, seguramente que sí. Olimpia debería de decidir en todo esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo va ahora las negociaciones para los clubes de afuera, y si no sale seguramente vamos a ver que ellos toman la decisión, ¿verdad? Sí, le pregunto por sobre todo el tema de Ucrania, por la situación que tiene, la cuestión bélica ahí que siempre está latente. Él, por ejemplo, ¿no tendría problemas en ir hacia allá o eso le hace dudar un poco de ir a Ucrania si es que se da la oferta? No tendría problema. Me dijo que se quería ir si es que salía, que era una oportunidad ya también para que sea visto por otros clubes de Europa, ¿verdad? Creo que se juega mucho más hacia la frontera con Polonia, ¿verdad? Donde no hay el movimiento, digamos, con Rusia, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. En ese caso hablamos de uno de los clubes que siempre juega torneos internacionales, ucraniano, que juega Champions, Europa League, o no sabe usted el club. No. Es un club, creo que está en el tercero cuarto en la tabla ahora, y creo que está para clasificar en una copa para el siguiente año. Que ahora hay reunión de la comisión directiva y después de esto de nuevos miembros van a tocar el tema de tu hijo, Dani. Y creo que el presidente tiene la propuesta del club de Ucrania. Creo que todavía no estaba llegando a lo que Olimpia estaba pidiendo, y estaba esperando también algo de otros clubes de afuera, ¿verdad? Pero todavía no. Creería que en esta semana debían tomar una decisión. Y bueno, Dani Parsacó, el papá de Kevin, muchísimas gracias, seguiremos charlando. Gracias, saluda a tu hijo. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias. Bueno, vamos ahora a los miembros de la comisión directiva del Olimpia, niño. Presidente, esperamos por un ratito. Iván. Estamos al aire, Iván. ¿A quién le representa, Iván? ¿Qué íbamos a hablar? Parsacó, justamente. ¿Qué pasa con Parsacó, Iván? Estamos hablando con Dani y su papá, ¿no se va? Estamos al aire, Iván. Estamos viendo todavía, no está nada confirmado. No hay nada. Nada confirmado. ¿Y Ucrania, Turquía, nada confirmado? No. Ni uno de los dos todavía no. ¿Y otro jugador que representas tuyo que haya confirmado algo, Iván Serviano? Por ahora, bueno, Fernando Velar, que vuelve a Pachuca. Fernando Velar vuelve a Pachuca. Sí, lo van a... Probablemente bueno, el jugador de Pachuca, y este año, como anduvo muy bien, creemos que va a tener su oportunidad, ¿no? Ahí de jugar. Un equipo que muy fuerte en México, que jugó la Intercontinental hace una semana contra el Madrid, así que una buena oportunidad para él. ¿Y otro representado tuyo, Iván? Y bueno, Jorge Mora de Tan Flamengo, probablemente haga la pretemporada en la primera, el equipo principal. Jorge Mora en la primera de Flamengo. Probablemente. El que era de Sudamérica. Sí. En la primera, Jorge Mora de Flamengo. ¿Y qué más, Iván? No, por ahora eso nomás. Por ahora eso. ¿Y Marco Gómez? Y Marco Gómez por ahora se queda en Olimpia. Estuvimos hablando con el jugador, lo más probable que se quede, estamos esperando algo por él, pero así como están las cosas, bueno, empieza la pretemporada la semana que viene, y bueno, probablemente que se quede. Bueno, con relación a Iván Parsacó, Iván, Kevin Parsacó, hablamos con el papá. ¿Vos crees que se va o se queda en Olimpia? No, yo creo que se va, se tendría que ir. Se tendría que ir. Gracias, Iván, muy amable. Dale. Gracias, Iván Serviano. ¡Iván! Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Él es Pancho López. Yo busco noticias, él le da la noticia. Ahí está. Yo busco y vos me ves como estoy. Sí. Y hay un desgaste. Él tiene el privilegio de que a él le dan la información. Entonces le voy a preguntar y le voy a reventar de una. Sí. ¿Me permití que le reviente? Sí. Decime qué pasó los nuevos miembros de la comisión directiva del Olimpia y cuáles son los 4 vicepresidentes. Arrancar. Acá lo tengo.
¿Me entendés? Sabe todo. Lo tengo. Presidente Rodrigo Nogués. ¿Quiénes son los vicepresidentes? Nuevos miembros de la comisión directiva. No, vicepresidentes. Julio Jiménez, Álvaro Bilbao. 4 son. Ahí te di 2. ¿Y después? Y después tengo a Alejandro Domínguez Pérez. No, los vicepresidentes son Julio Jiménez, Álvaro Bilbao. A la puta, qué difícil. Y me faltan 2. Presidente Rodrigo Nogués, vicepresidentes Jairo Yambay, Gustavo Volpe, Álvaro Bilbao y Julio Jiménez. Sí. Nuevo integrante de la comisión directiva. Alejandro Domínguez Pérez, Marcos Canner, Sergio Coxia. ¿Y después? Y eso tengo. ¿Le nombraste a Alejandro Domínguez? Sí. ¿Y le nombraste a José Carlos Garín? No, ese me faltaba. No te dijeron. No. No le entendés. Yo busco y a él le dice que vos pediste lo que él vende pues Darío. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Es que tengo la mejor escuela, José, entendeme. Acá también se aprende todos los días. Sí. Yo busco y a él le dan. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Por qué el niño no jugó contra Olimpia? ¿Qué pasó con Pavlovsky? No sé, no me acuerdo bien. No, es que no me acuerdo, no sabes. No sé. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Que te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico. Isuzu D-Max. El camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Cuando nuestro soy la albirroje coinciden, disfrutamos distinto. Chorti beef, carne 100% chaqueña. Costilla, tapa cuadril, un delicioso vacío y no puede faltar el choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Nuestros asados de selección Chorti beef, sponsor oficial de la albirroja. 12:49. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Era un clásico antes. ¿No te contaron el Nino, veo? No, lastimosamente no. ¿No te contó tu papá? No. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Cuando le iba al Real Madrid a llevarte con todo tu papá. Sí, eso sí. ¿Y qué le dijo el señor que estaba en la mesa? Le dio un cheque en blanco. ¿Y qué le dijo? Que ponga el monto. Sí, señor. Ahí estaba el niño, acá estaba el señor y ya estaba el Real Madrid. Entonces le dijo, no te vas, coño. ¿Y por qué el señor le dijo al niño? Acá está la cantidad que ponga, no se va, y le dejaron en Zaragoza. Nuevo preservativo sabor frutilla de control dulce, atrevido y perfecto para cualquier ocasión especial. Prueba el nuevo control frutilla. Experimenta el tour verano Paraguay con Erimark hasta el 31 de enero del 2025. 20% de descuento en todas las tiendas y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjeta crédito Itaú. En @Erimark_PY encontrás increíbles destinos para disfrutar tus vacaciones. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Contra Argentina fue el peso más grande de responsabilidad y de presión que tuvo tu papá en su carrera profesional contra Argentina en la eliminatoria del 73. Aparte de hacer el gol 1-1. Acá empata uno y derrotan la Bombonera. Pero el peso que tenía tu papá era mejor por el fútbol paraguayo. Terrible. Todos los ojos sobre el Nino Arrúa. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. ¿Quién hizo el gol pasando en la media cancha de tu papá? ¿Dónde puede ir? Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Claro. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicial.edu.py. ¿Quién le bajaba de cabeza a tu papá dentro del área? Lobo. Crispín Maciel. Cantabria, sí, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámicas clase A desde 28.900. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Hablo de Cerro. ¿Cuáles fueron los otros jugadores de Solamine que fueron a Cerro? No recuerdo, pero sí. No sabes, José Arrúa, somos ahí. Silverio Troche. A la derecha. Y Crispín Maciel. Cuando eso Cerro traía mucho de sol, ¿verdad? Sí, señor.
Pasatilla Salud Protegido tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Es otra que non troche, Sino y Maciel. Los tres para hacer. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Porque fue el medio campo de casi... La historia del fútbol paraguayo tuvo ese medio campo único, incomparable, Cerro. ¿Qué tenía Juvencio Osorio y qué tenía Carlos Ayer y qué tenía el Niño para el complemento en el medio? Todos fueron número 10. No, ¿para qué, Pio, jugada de memoria? Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Cuando se llevaba Juvencio Osorio, interior derecho, no lo podían parar. Carlos Cara se con cara de buenito en la media cancha. Tremendo era, ¿eh? Sí. Tremebundo. Y el talento del Niño. Ese fue el mediocampo de toda la historia del fútbol paraguayo, el mediocampo del Cerro. Yo me hago caro. Otro puede tener su gusto, para mi gusto, digo. Juvencio Osorio, Carlos Caras, Ayer y Arrúa. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Para vos, ¿quién fue mejor, Talavera, Romerito? Talavera o Romerito, dije, ya te dije, el Nino Arrúa. Yerba Mate San José trae desde Paso Lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Después vamos a hablar ahora a Roque Cubilla conmigo. Una vez le iban a pulsar al Nino, Roque Cubilla. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Y los araguayos comandantes, así mismo, Manolo Velilla. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Enseguida terminó tu ciclo acá, a las 13. Sí. Sí, ya se va enseguida al consejo. O si no me mira que yo estoy trastornado, güey. Tengo info de Gustavo Velázquez. Enseguida Pancho, Roque Cubilla, José. Te cuento. ¿Y sabes qué le dijo al árbitro? Sí, vos me puedes expulsar sin problema, pero mira, la gente que está acá en la olla, ellos te van a reventar a la salida ahí en el pasillo de la bocha, le digo. Espera, José. Roque, no Enio ahí. ¿Sabe, Pío, dónde le dijo Roque Cubilla? No te pudo haber dicho también ahí. Fue en gradería norte del estadio. Hubo una falta que le cometieron o al Nino o a un compañero. Él ubica la pelota y el referee ya venía dando licencia al adversario. Entonces el Nino Arrúa le dijo al colocar la pelota, ¿por qué no miras arriba en la gradería? Le dijo. Y con eso se entendió. Ubicó el Nino, tu papá. Y entonces le dice con la pelota al piso, ¿por qué no miras para arriba a ver si aguanta esto? Y le ve la hinchada de cerro, estaba en la gradería. Ahí fue Roque, yo no te estoy descalificando. Cuento, si querés, una anécdota más del Nino Arrúa. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robot limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más para tu casa emprendimiento en energía alternativa. Síguenos como energiaalternativa.py. Bueno, José, muchísimas gracias. ¿Por qué hablamos tanto de tu papá? No, es normal, papá. Siempre está presente. ¿Verdad? ¿Vos le viste, Juan? No tuve la dicha. No tuve el placer. No. ¿Vos? No tuve. Yo nací en el 83, Arturo, ya. Siempre se me ha considerado más o menos como decimos siempre el caudillo del grupo, merece el lugar que siempre me han considerado hasta ahora, ¿verdad? Listo, Nino. ¿Sabías, verdad? Sí, en todos lados, en todo lo que hace. Qué terrible. Venía pues de España y le pedían una reunión a tu papá, los jugadores del Cerro, para hablar con él. ¿Qué te contó, vio? Más o menos. Prefiero que vos cuentes. No. Él venía de España. Cada vez que venía inauguraba una casa. Sí. ¿Sabía? Sí, eso sí. Hasta ahora tiene su... cada vez que venía inauguraba una casa del Nino Arrúa. ¿Qué es lo que pasa, Víctor? No, está bien. Pero cada vez que venía inauguraba una casa. Lo que fue, claro.
El Nino Arruga es un fenómeno ahora. Sí. Hay mucho celo en el fútbol cuando se habla del Nino y de los otros. ¿Cómo uno habla de Romerito? Yo me hago cargo de lo que digo, no porque siempre te dije, ¿verdad? Siempre, siempre. No es porque esté presente. No, el mejor siempre. mediocampo de la historia del fútbol paraguayo. Pique o no pique, moleste o no moleste, Juvencio Osorio, Carlos Jara Zaguer y el Nino Arruga. Enérgica llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al 021-728-9228, al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Enérgica. Y es mi forma de ver. Yo no estoy diciendo que otros nos digan otro mediocampo, ¿verdad? El de Rubeñol rompía todo con Ferrier, con Benítez. Creo que Benítez Odía era volante central. Después vino otro mediocampistas, incluyéndolo a Hugo Ricardo Talavera, talentoso en número 10. Bueno, José Arruga, gracias por tu presencia. El niño Jorge. ¿Le conoce al niño? Sí. Él es Víctor Villalba. Me quedó una pregunta pendiente. ¿Y qué? José. Justo entró el papá de Parsajú. El tema de la edad. Cortito nomás, decía que llegaste a tener problemas en algún plantel con algunos o algún jugador. No, sin decir el nombre, pero... La verdad que no, porque el jugador siempre te mira y ve qué conocimiento tenés o qué concepto le das, ¿verdad? Nosotros somos un cuerpo técnico joven, Diego Ayala, mi preparador físico, es joven, pero muy capacitado. Los jugadores siempre miran qué trabajo, cómo le explica. Lo mismo Juan Pampliega, Víctor Ortiz, que tiene 40 años, que es el mayor entre nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que el jugador más ve el conocimiento y la forma o el respeto que un cuerpo técnico le da, ¿verdad? ¿Está? Ya. Gracias, José. Ivo, estamos con Rolando García Guerreño en la compañía. Ivo al señor Carlos Arruga, José Arruga. ¿Vos estacionaste acá? Acá. Bueno, gracias. Dale, Arturo, muchas gracias. Gracias, Tapiti Carlos, SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pide cotización a tapiti-info@tapiti.com.pe. Agradecemos muchísimo la presencia de José Arruga, el técnico de Trinidad, y terminando hablando de su papá, que es inevitable. ¿Cómo te va, Rolando García Guerreño? Arturo, ¿cómo te va? Todo bien por acá. ¿Vas a jugar por Tembeta y contanos, Rolando García? Sí, realmente muy contento por llegar a un club recién ascendido. Había hablado hace poquito tiempo con Dani Campos y bueno, me comentó la idea del club y bueno, que quería que me sume y me mandaron la propuesta, así que nada, con mucho gusto también acepté porque conozco a Dani, conozco a toda la gente, está muy cerca de lo que era Sol también, entonces una institución muy familiar y bueno, realmente no dudé para aceptar esa propuesta. Eso de no dudé para aceptar la propuesta, ¿qué te convenció para que la respuesta sea rápida? Contanos, Rolando. Sí, por eso que tienen un objetivo muy claro, que es mantener la categoría y bueno, más que claro también que sea serio y gente joven como el presidente Carlos, Villasanti, el técnico, son gente joven que quieren progresar y bueno, que quiere sumar también gente con experiencia como por ahí le puedo dar también al plantel en general. Eso fue lo que más o menos me comentaron y bueno, yo realmente muy contento por ese lado y agradecido por esta oportunidad. Hablando y de lo que conoces del plantel, de los que ascendieron de intermedia a primera, imagino que hay algunos ex compañeros tuyos con quienes coincidiste en su momento. Sí, realmente sí, así como dije, Metarú y Sol de América son muy aparte de la cercanía también, uno juega, nosotros concentrábamos en su predio, cuando yo estuve en Sol este año y viceversa también, Tembe jugaba de local en la cancha de Sol, entonces éramos todos muy cercanos y aparte de eso hubieron compañeros que pasaron al otro equipo. Este año creo que ya somos 3 que vamos a pasar a Tembe, así que eso también nos motiva un poco que hay una cercanía muy buena y nada, ojalá que pueda cumplir todos los objetivos con Tembe y obviamente en lo personal tratar de hacerlo lo bien. Quinto club aquí en Paraguay, ¿verdad? 2 de Mayo, Guaraní, Nacional, Sol y ahora Tembe Tarí. Sí, así mismo, el quinto. Y también para recordar a la audiencia tu recorrido importante, en su momento te tocó jugar hasta final de Copa Libertadores con Lanús.
allá por el año 2017 ante Gremio, Rolando. Sí, realmente tuve mi pasado ahí en el fútbol argentino. Me fui de muy temprana edad y bueno, estuve ahí en varios equipos también, como Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Unión, y creo que mi mejor momento fue en Lanús, que es un equipo grande, que siempre pelea copas internacionales, y bueno, me tocó justo pelear la Libertadores, llegar a la final. Lastimosamente no lo pudimos ganar, pero bueno, eso también impacta muchísimo en uno, en lo que es el fútbol profesional, y bueno, seguir adelante. Obviamente yo ya tengo también mi edad, y la idea es siempre mantenerme acorde a lo que es primera división. Sabemos que hay mucha exigencia en todos los equipos, así que tratar de ser muy profesional y en lo posible ayudar también a los más chicos. Rolando, felicidades por este nuevo paso, y te consulto, ¿qué conocimiento tenés del plantel de tus próximos compañeros? ¿Hay alguno con el que ya jugaste o prácticamente son todos compañeros nuevos? Sí, hay varios que ya se ascendieron. Ferreira, que es el capitán de este año, que lo tuve también en Sol, y ahora, como dije recién, Víctor Barrios, que ya arregló, tengo entendido que ya arregló, Ever Cáceres también, que fueron compañeros míos este año, así que hay varios. Por ahí me olvido de algunos, pero son varios. Pero aparte de eso, por la cercanía, prácticamente nos conocemos entre todos, y es como pasar a otra casa, a mi otra casa. Esa es la realidad, y entonces me pone muy contento en ese sentido, porque la confianza que uno toma rápido se puede dar muchísimo más. Es un plus, digamos, para la motivación. Lo último, Rolando, que te quiero preguntar sobre ¿cuál es el balance que haces finalmente de tu paso por Sol de América? Porque hablamos primero de un año con éxito, jugaste en intermedia, ascenso a primera, y al final como que no se pudo confirmar del todo porque rápidamente regresaron. ¿Cuál es la sensación ahí que quedó de lo que pasó con Sol de América? Que, como siempre decimos, es un club con el perfil de un equipo de primera, pero que hoy se da este contexto futbolístico de bajar, subir, volver a bajar. Sí, realmente sí, es una experiencia muy buena lo que tuve el año pasado con Sol. Decidí jugar la intermedia, ascendimos, salimos campeones. La intermedia es una categoría muy dura, eso te lo puedo garantizar. Ascendimos nosotros, y bueno, de ahí en más ya vienen muchas cosas buenas y malas también que no se pudo corregir en el transcurso del año. Ya entra a nivel deportivo, a nivel dirigencial, que no quiero tocar mucho porque es una cosa muy sensible, y seguramente ellos tomarán sus decisiones y sus conclusiones para lo que se viene, ¿no? Es un conjunto de todo, de errores que cometimos, y nos hacemos recontracargo nosotros en lo deportivo, porque nosotros somos lo que habíamos jugado, y nada, pero es un conjunto de todos que no quedamos cortos. Esa es la realidad, y el 50% creería yo. Nada, Sol de América es un club grande que no se merece estar hoy en día donde está. Ahí sí tiene que haber muchas cosas que mejorar a nivel dirigencial, y bueno, también en lo deportivo también. Para mí es fue una experiencia muy buena. En lo personal, yo hoy decidí dar un paso al costado, y nada, ojalá en algún momento pueda volver y pueda seguir dando mi granito de arena en el club, porque realmente se merece estar en primera división. Perfecto, esa última aclaración que hacías, la decisión nació de tu parte, no es que Sol te dijo, te dio la despedida, ellos querían seguir contando contigo, y fue más bien una decisión personal. Sí, totalmente. Bueno, sé que soy un jugador muy importante para ellos también, para el equipo, para el plantel, y bueno, ellos de hecho que no me dijeron directamente, pero sí, porque hay
situación de tensión, de recuperación, de sacar conclusiones, pero me hicieron entender que querían contar conmigo. La decisión mía fue dar un paso al costado y bueno, ver otras opciones, pero así como digo que yo creo que salí por lo menos lo humanamente bien del club. En lo deportivo es una lástima que hayamos descendido otra vez, pero en el fútbol nos encontramos siempre otra vez a la vuelta de la esquina, como se dice, así que traté de nosotros lo humanamente posible tratamos de sostener al equipo en primera división, pero no se pudo. Gracias por el tiempo como siempre, Rolando, y que sea con éxitos este nuevo paso en tu carrera. No, muchas gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Rolando García Guerreño, nuevo zaguero central de Atlético Tembetarí, últimamente en Sol de América. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Eleva tus momentos de sabor en esta fiesta. Su pizza trae para vos sus cortes ahumados en fetas. Pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado, encontrarlos en todos los supermercados. O pizza calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tembetarí, aparte de los argentinos, porque incorporó a Malvacio, a Espetale, jugadores de experiencia. Riveros, se sumó Rolando García, con quien acabamos de hablar. Víctor Barrios, que venía jugando en Sol, está el lateral izquierdo también, Ever Cáceres, o sea, jugadores que ya tienen rodaje. Exactamente, sí. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Como Mexipar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsas participa al sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro 2025. Paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comexipar.co.py. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hasta febrero del 2025, los imbatibles de stock. Prepiso stock, la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Hasta el 12 de febrero, precios imbatibles en stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Viví la emoción de la Navidad en Electroban por diciembre, ingresando a electroban.com.py. Aprovecha increíbles combos en cómodas cuotas, equipa tu hogar al mejor precio. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Vos tenés toda la historia de Gustavo Velázquez? No toda, pero gran parte. No, en ese tono no. No vayas a jugar cancherito conmigo, Te pregunto bien. ¿A dónde viene? Viene a Paraguay. A la puta, listo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris. Sabor inconfundible en sus 3 sabores: frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Atención, hinchada de Olimpia y de Cerro Porteño, caso Víctor Gustavo Velázquez, como le gusta al niño. Así como ocurrió con Robert Rojas, el que primero puso la propuesta sobre la mesa de Gustavo Velázquez fue Olimpia. Había un salario ahí. Pasa que Newell's le debe arriba de los $200,000 a Gustavo Velázquez. Sí. Tiene contrato hasta fin de año 2025 con Newell's. Y era renunciar a eso, o es renunciar a eso y venir a jugar a nuestro país para que Newell's lo libere y para que pueda al final cambiar de aire. Apareció Cerro Porteño. Olimpia puso un monto, que tengo el monto de salario,
Y Cerro Porteño apareció con otra propuesta. Y te digo cuánto es. Otra vez explota todo con CNT, 1.000 millones salen sí o sí, 300 millones en el pozo, 100 premios en efectivo, 3 sueldos por todo el 2025, un premio de 100 millones y una Toyota Crown híbrido. 1.000 millones salen este domingo por solo 10.000 guaraníes. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Lo llamó Weiner. Weiner. Hoy lo llamó. Dijo el niño. Ayer también. ¿Por qué no le dedica ya? No haya jugado humilde vos. No, te digo, niño. Ya dijo el niño que le pone el doble o más, le pone Cerro. El martes habló con Gatito Fernández. Ok. Hablaron de Cerro. Olimpia puso de salario $30,000 al mes. Y le puso 60, 70 Cerro. Y Cerro pone el doble, pone 60.000. 6 a 3 hace rato, no le puse nomás los ceros, pero... A esta hora... A esta hora... No, onda tranquilo, man. No. ¿Qué es lo que onda tranquilo? No, pero no es... El que se iba a dedicar si sale es lo de Luciati. Porque ese nació Sí, aquí, acá. de este cuerpito. Lo que pasa es que su representante también tiene otra oferta más del mercado paraguayo. Ese sí es lo nuevo, eso no. Porque el principio de Cerro. Entonces... ¿Y quién es el otro? ¿Olivertad? Que también está eso sí es nuevo. metido ahí Cerro, carpeta. Olivertad, Y lo otro, ahora pasando de Gustavo Velázquez a Robert Rojas. Hoy es el día clave para Robert Rojas para saber dónde va a jugar Robert Rojas. Llamarle al papá. Y cuando le llamaron la última comunicación de Libertad, no es que quedó muy firme eso. Al final hay una... Vos sabes que cambió otra vez el panorama porque recién pregunté. Y hay una palabra que me dicen, hay prioridad para Olimpia. Hay prioridad para Olimpia. O sea, el jugador Robert Rojas le dio prioridad a Olimpia. ¿Y Vareiro a esta hora. Vareiro también. El nuevo Olimpia va a ser Vareiro y el central va a ser Robert Rojas. Adam Vareiro. Adam Vareiro va a ser el nuevo Olimpia. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Vos estás... Seguro. Es decir, vamos a hacerla fácil. Sale de River. Sí. A préstamo. Sí. Olimpia. No MLS, no... Olimpia. ¿Seguro? Bueno, acá nos vamos a resolver. Claro, claro. Acá nos vamos a resolver porque a veces queda clavado con la información. Metete bien en la cabeza. ¿Vos creés que esta reunión ahora que hubo hoy de verdurita, la que hubo en Olimpia? ¿Vos sabés cuántos empresarios entre ellos tuvo Bogarín? ¿Te acordás cuando dijo Didi Arias Niño viene un empresario a Cerro? Sí, o sea, para Cerro. Sí. Para sumar. Sí, don Nicolás nos responde. Así como Olimpia ahora sumó directivos, muchas caras nuevas. Y ocurre que ahora aparece en Olimpia José Carlos Bogarín. Sí. Una persona adinerada, empresario exitoso, en el buen sentido de la palabra, sí. Representante de auto, de vehículos, sí. Uno de los dueños de Automotor, Didi Arias, los dueños de la empresa que él tiene, Didi Arias en Cerro, José Bogarín en Olimpia. Y cuando vos te vas a un club, ¿es para aportar o miento? Sí, para colaborar. Para aportar. Sí. Y es miembro ya de la directiva, José Carlos Bogarín. Y así es, ¿cómo el tema? Así va a ser lo de Vareiro. Lo de Adam. Adam vuelve, para mí si Adam vuelve al mercado paraguayo es un golazo de Olimpia, es un bombazo, porque es un delantero para mí top. ¿Y quién es el nuevo Olimpia? Y hoy no tiene, hoy terminó con Hugo Adrián Benítez. Uno de los apuntados necesita uno más fuerte de nombre, pienso yo. Repito, hasta ahora, claro, y repito, si no uno es claro de lo que delantero, dice. Ex delantero ahora vi una foto Palermo con Milei. Martín Palermo. No, salieron a saludar en la Casa Rosada recién. ¿Quién? Martín Palermo con Milei. Martín Palermo fue a visitar a Milei. Ahora está en la Casa Rosada. Y él es de la línea de Milei. Y me di cuenta que sí ahora. Porque justo al ver la foto es viral ahora. Algunos le felicitan, otros le mandan a la China. Gusta esta cosa. No, y justo a vos te encanta. Bueno, ya está. Salió a saludar en el balcón. Ya está. Con Milei y Palermo. ¿Y por qué no pones ese? Es video, voy a ver cómo descargo. No, pero es tratándose de Palermo y Milei. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar. Arací. El barrio Arací en Luque Ereguá es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974316672. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados
acondicionado Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. 1317. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY. Ahí está en la foto. Le regaló una remera de Olimpia. ¿A Milei? Que dice Milei. Por la imagen que había es que salen los dos a saludar en el balcón. Mira. Mira, Te paso para que alce. No hay ningún distraído, Martín Palermo. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Te esperamos hasta el 27 de diciembre para que disfrutes de descuentos increíbles de hasta el 60% en todos nuestros productos con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. 1317. El futuro está cambiando. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.do.py. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bella Vista Hotel Encarnación. Si quieren salir al aire, línea directa. Hoy el mecanismo que tenemos, así nosotros manejamos. ¿Qué número de niños? 618-4700. Consulta, charlamos, hablamos con el debido respeto. ¿Qué número es? 021-618-4700. Ya conoces los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electrobar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Quiero dejar en claro nomás, porque al principio yo tiraba una información y ahora fue cambiando la información, para que después no se malentienda. Lo de Robert Rojas, iba cambiando la información al tiro. Lo de Robert Rojas. Listo, a esta hora, más cerca de Olimpia. ¿De otra dónde vez sacaste lo de Libertad? Ya está, ya. No, acá está. Acá está perdón. Acá está. Y que lo buscaron incluso ya a principio de temporada, después lo buscaron en junio. Sí, listo, Valema. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. 1319. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Cambia tu sillón cable por una reposera en la playa. Petrobras Premia te lleva a Brasil, pagando desde 200.000 a través de la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Veo que Botafogo le hizo una carta de despedida a Gatito, y la verdad que hace tiempo no veía así una despedida a este nivel para un jugador paraguayo en el exterior. La verdad que las palabras emocionan, porque habla de una, o sea, reconstruye prácticamente los hechos desde su llegada, lo que vivió ahí, hasta los momentos difíciles. La verdad que hermosas palabras de Botafogo, y la gente lo ama. Incluso cierra el texto diciendo, llega este año mágico, nos presentas tu último acto y nos despedimos como campeones de América y Brasil. Gracias, Gatito Fernández, indiscutible ídolo y uno de los mejores porteros de nuestra historia. La verdad que párrafos bastante emotivos para el arquero de la selección paraguaya, que ahora llega a Cerro Porteño, y como decía Jorge, en un ratito tuvo un montón de comentarios y todos positivos, así que se cerró un ciclo importante incluso para la historia de Botafogo, según recuerda esta carta o esta despedida que la propia página le acaba de dedicar a Gatito Fernández. Vive la magia de las fiestas de fin de año en Tupi hasta el 29 de diciembre. Grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Con tus compras estás participando de 2 camionetas 0 kilómetros, 100 increíbles premios más. La gente sabe. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Ucibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de mayo. A estas horas, Víctor, hay actividad en la Premier. Sí, y Almirón sigue en la banca. Podrían ser sus últimos partidos, porque a partir del 1 de enero se abre el mercado de pases y podría cambiar de club, como ya todos sabemos. Está en la banca en este momento. Newcastle está ganando 2-0 a Aston Villa. Y otro paraguayo en acción en este momento, que también en realidad está en la banca, es Ramón Sosa. Sosa suplente, todavía no ingresó, está ganando Nottingham Forest 1-0 a Tottenham en este momento. Y el otro paraguayo, Enciso, juega mañana recién Brighton ante Brentford.
a las 16:30, otro que también podría estar cerrando su ciclo en el Brighton, aunque su técnico habló muy bien en las últimas conferencias de él y le hizo jugar. Cambió para el panorama. Podría ser. Y con la llegada de Gómez sería bueno que estén juntos. Sí, ¿verdad? sería muy bueno. Gómez a partir del 1 de enero ya está habilitado para jugar, dicho sea de paso, así que la próxima semana ya podría tener actividad en la Premier League. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea. Apostar a ganar lo cambia todo. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o a alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Saraví, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunicate al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carnes. José Carlos, ahí está buscando Gustavito, José Carlos, está buscando Gustavito y me va a enviar. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Red Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Comercial La Economía de San Lorenzo celebra sus 31 años contigo. Por cada compra de 50.000 guaraníes accedes a cupones electrónicos para participar de nuestra gran promo. Tenés 310 premios para ganar, sortea el 18 de enero. Ven y celebra con nosotros y sé parte de estas fiestas de premio. Bueno, nos llaman, no nos dan bola, Pasa que gritamos y después dejamos allí 6-18 horas. Y seguimos hablando nosotros. Él te dijo que el doble, Robert Roca va bueno, Olimpia y Vareiro también, y vos te callaste. ¿O no tenés información? Tengo, pero no. Por eso quería saber qué decía Pancho, pero al final fue más de lo mismo. Pensé que era algo nuevo ya. ¿Por qué le tratás así? No, más de lo mismo. En ese caso, por lo menos. Bueno, listo. Colonia de vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. No hay mejor olor que el del 0 kilómetro. Dale la bienvenida al 2025 con un auto nuevo, sin preocuparte por las cuotas porque las empezás a pagar en 60 días. No esperes más y vive la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancoop crece desde la raíz. En esta fiesta te va tu explico, una instalación gratuita, cuotas desde 190.000 guaraníes y una cuota de regalo en tu próxima compra. Paga recién el año que viene, puede ser el ganador de 100 millones y una Amarok. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora sí, si les parece, habilitamos para que la gente, porque al final nosotros empezamos pero para que la gente llame, porque dijimos recién y al final nosotros más seguimos hablando casi 5 minutos entre nosotros y no dimos paso a lo que gusta. Habilitamos las líneas. Antes, mundo internacional tiene que ver con Vélez. Sale Gustavo Quinteros, va a Gremio, así como están las cosas. Y habrá que ver también con eso las movidas, a ver cómo queda lo de Claudio Aquino, que siempre se lo mira mucho aquí en el fútbol paraguayo. Habrá que ver también lo de cómo queda, ¿verdad? Y capaz pide por él para Brasil, no sabemos. Por eso, por ahí. Otro, ya que mencionabas Gremio, otro caso que está por resolverse, pero que todo indica que va a salir de Gremio, es Villasanti, que está para ir al Palmeiras. Pero que se espera el anuncio oficial para los próximos días. Se habla de una cifra millonaria dentro del fútbol brasileño, el traspaso de Villasanti de Gremio a Palmeiras. Justo ahora tiene el nuevo técnico del equipo de Porto Alegre. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda, disfruta los tubures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. 13.25. Comprar mayor, hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también Capiatá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Signos en redes sociales como El Lado Razo Supermayorista. Afiliate a la Caja Mutual hasta el 28 de diciembre y llévate de regalo un termo y una tarjeta de crédito al instante. Promo válida hasta agotar stock. Caja Mutual. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Justo la vez pasada estábamos hablando de Fernando Velar y ahora Iván hace un rato nos confirmaba el tema de que vuelve a Pachuca. Sí, en Chile jugó mucho, por eso iba a decir, ojalá que le toque la oportunidad de estar y ser, o sea, tener participación en Pachuca, porque Pachuca aparentemente es un equipo armado, llegó a la final de la Copa Intercontinental, campeón de Conca Champions en su momento. Es cierto, tiene muchos jóvenes, así que eso le abriría la puerta de jugar, pero así como en Chile le fue bien, esperemos que en Pachuca pueda tener minutos, porque es un jugador llamado a ser recuperado, porque es joven todavía Fernando Velar. Sí, aquí un oyente nos dice un detalle para hacer un seguimiento y habrá que ver. Mira, Podjata, cuidado con José Florentín, uno de los grandes. José Florentín, que estaba ahora en Central Córdoba. En Central Córdoba, de Santiago del Estero. Sí. Y llamarle José Florentín.
Carga en Shell y regala la colección Ferrari para niños de todas las edades. Aprovecha y carga mañana viernes con tus tarjetas de débito Itaú. Tenés 20% de descuento en todos los combustibles y también en todos los autitos de la colección. Colección Ferrari solo en Shell. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puedo subir Quitadol, Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada dolor en Quitadol a nuestra calidad, su seguridad. Oyente en línea, buenas tardes. Se fue 618-4700. En el WhatsApp están activos pero con mensajes. Algunos están pasando datos. Aquí por ejemplo pasaron algo de Arce que vamos a ver si que hay de realidad sobre un club que nos hablan en Europa de él. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchas, el clásico parrillero, las irresistibles viene jamones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. El entrerriano es un clásico para el mate, el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos. Showroom Barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentrerriano.py. El tema de José Florentín habría que ver porque el tema de él tenía el problema judicial, sí. Y aparte Central Córdoba juega Copa Libertadores. Oyente en línea, ahora sí, buenas tardes. Hola. Señor, ¿qué tal? Lo escuchamos atentamente. Hola. Hola, lo escuchamos. Hola. Llegan las fiestas de fin de año a Punto Farma. Desde el jueves 26 al sábado 28 de diciembre te esperamos para que realices tus compras y sorprendas a toda tu familia con los mejores regalos de fin de año, con descuento especial hasta 70%. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No se suspende, hay acá un... no sé. Chistoso, sí. No, ya no. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. En el caso de, justo hablábamos antes, Jorge, lo de Enciso, sí. Se sigue mencionando la posibilidad de salir de la Premier, quedar dentro de Europa, pero no sé si a mí me da la sensación que como que el técnico le dio una nueva oportunidad. Esas últimas declaraciones. Porque hasta la vez pasada le preguntaron por el tema de redes sociales, porque a veces nosotros hablamos mucho de ese tema que él se muestra en redes sociales permanentemente, y él decía que mientras dentro de la cancha o en los entrenamientos él cumpla, va a ser considerado. Ahora justo estoy observando el calendario y le quedan de aquí a diciembre 2 partidos. Mañana uno y después juega el sábado. Sí. Así que me parece que estos partidos van a ser más o menos, no sé si clave, pero por lo menos para nosotros que estamos del otro lado sin tener en el día a día, pues que ya hablaron con su entrenador, para ver si le dan minutos o no, ¿verdad? Que creería que sí. Sí, porque el mercado en Europa hasta el 31 de enero se extiende, o sea, puede seguir jugando y cuando llegue fin de mes puede ser transferido en enero. Decir Bienestar y Certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Enrique Sánchez, después Carlos González. Primero el presidente de Nacional, Gustavito. Contanos lo de Celso Ortiz, contanos. Bueno, una incorporación para nosotros muy importante. Celso Ortiz, un jugador de alta jerarquía, de mucha clase, de mucha experiencia sobre todo, que aterriza de vuelta en Paraguay y bueno, para nosotros es motivo de mucha alegría porque viene a sumar, estamos seguros que va a sumar el Nacional y darle ese toque de jerarquía que probablemente no hayamos necesitado en todo lo que fue este año 2024. ¿Y el caso de Carlos Espino y Carlos Barrúa están confirmados que siguen en Nacional o hay probabilidad de que vayan otros equipos los dos o uno de ellos? No hay ninguna probabilidad, hay probabilidades, puede haber, no hay nada concreto hasta el momento. Arrúa y Paragua son retornan a la academia, de hecho el profe quiere contar con ambos, así que probablemente no haya oferta que si la hay pueda ser aceptada, ¿verdad? Pero por supuesto evaluaremos en el caso de que haya una de ellas. Y están en la búsqueda de un delantero, Gustavo Aguilar, ¿qué pasa con él, de Libertad? Bueno, y es una opción que nosotros estamos buscando, obviamente dependemos de su club, en el caso que no lo van a necesitar, dependiendo del cuerpo técnico del club amigo. Y bueno, nosotros tenemos nuestro pedido hecho, estamos también viendo esa posibilidad y en caso de no, por supuesto, viendo una alternativa también de afuera con la misma jerarquía o con digamos con más experiencia, porque necesitamos sí un 9
9 áreas fundamental para el esquema y la idea de juego que tiene el propio con Nacional. Y Enrique, con relación a la cancha de Nacional, donde van a jugar contra Alianza Lima, creo que juegan. ¿Ya inspeccionó la Conmebol, la aprobó? Todavía no, estamos esperando justamente, nosotros enviamos la solicitud, enviamos la idea nuestra, estamos esperando que vengan a inspeccionar, ellos envían una fecha específica, vienen a mirar la cancha, campo de juego, obviamente estamos con esa expectativa, podría ser la primera vez en la historia que Paraguay, que un equipo extranjero juegue Copa, o sea, que se juegue Copa Libertadores en el Arsenio Rico, y obviamente para nosotros también es un motivo de alegría y bueno, poner a tono el Arsenio Rico para lo que pueda, a la exigencia o requerimientos que puedan haber para tal evento. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha el P5C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @el P5PY. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tu cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes te llevas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock. Informate en nuestras redes y estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Incesantes, tanto audios como también mensajes, donde piden bloquear a aquellos que se pasen. Vamos a pasar los audios siempre que hacen consultas acerca de fútbol, consultas y compañía. Vamos con el primer audio, 0971 108010. No le falta otro marcador, 2 más o que 1 más, no sé. Porque Gastón no le veo yo marcando. Allí está, el audio del oyente. Y buen punto. Habría que ver sobre Gastón Jiménez. Sí, sobre Gastón Jiménez. Si lo ve como volante de marca mixto, un poco más creativo. A ver, que ver dónde lo quiero ubicar Martínez. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Barta. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Termina el año con un iPhone 16, 10 celulares. Ni Papá Noel se animó a tanto. Hasta el 30 de diciembre Slot del Sol Online te regala. Jugando los juegos de Pragmatic Play participas del ranking. Ingresa a slotdelsonline.com e infórmate. Sombrero, la salida desesperada. ¡Hágalo, una diversión! ¡Ganó Olimpia y en la final! ¡Triunfo! Gustavito ya se imagina el sombrero de Adam Vareiro. ¿Qué es lo que yo dije? Ponemos la... Sombrero, la salida desesperada. ¡Hágalo, una diversión! ¡Ganó Olimpia y en la final! ¡Triunfo! Viene Olimpia de Amareiro. No, porque eso está bien. No, yo no. Y consultarle a tu gente. Ya pregunté. Sale de River, viene Olimpia. Si sale del River o... Si sale de River estamos hablando, sí. Y siempre buena relación River-Olimpia. Así que... ¿Con quién va con Olimpia, amistoso? Con Nacional y con Independiente. No juega con River, la otra jugó con River. La otra vez jugó con River. El Río de la Plata, ¿verdad? Serie de la Plata. ¿Pensás en tu futuro? Elegir la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Informate en serrana.tu.py. Vamos con los audios WhatsApp. Buenas tardes, niño. ¿Qué hay del 2? Del 2 de mayo. Lo último del 2 de mayo era el... Fernando Rodríguez, el delantero, y Sergio Vareiro. Los dos 9. Y ahora nos confirmaba José Arrúa que Gauto, el volante central, Ariel Gauto, al final viene a Trinidense. Él estaba jugando en 2 de mayo, así que perdió otra pieza más en el medio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Dónde está Hugo Gauna? Hugo, ¿dónde va Bailones? Todavía no tenemos nada, Arturo, en cuanto a firma o algo concreto. El jugador se tomó su tiempo, se va a tomar su tiempo a evaluar lo que tiene sobre la mesa y estamos esperando un par de cosas también, así que estamos tranquilos en ese sentido. ¿Pero puede ir a Recoleta o cuesta caro? Tenemos varias opciones. No es un jugador caro,
para la posición y la trayectoria que él tiene como jugador, claro. ¿Y hablaste con Luis Vidal? Sí, venimos hablando con Luis. ¿Y se va a cerrar lo de Bainona Recoleta, Hugo? Te digo, el jugador se está tomando su tiempo y espero que esta semana que entra podamos ya definir el rumbo. Bueno, ¿y Gaona Lugo sigue con Nacional? ¿Sigue en Nacional? Sí, él sigue en Nacional. 2 años más. 2 años más, bien, muy buen delantero. ¿Y Arzamendi, Mariano retornó a Olimpia y estuvo en Chacarita? ¿O cómo es el caso de Marino Arzamendia, el arquero? Marino era jugador de Olimpia, se fue a préstamo 1 año en Chacarita. Él salió destacado ahí, uno de los mejores arqueros del campeonato. Y ahora vuelve a Olimpia. Está todo ya como para que se acople a la pretemporada. Indalco Seguridad Industrial, Zapatones Fracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 091-434-732. 1338. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos y Suzu MUX. Mi camino, mis reglas, representa Automoto. Más audios de WhatsApp. Feliz Navidad al grupo fútbol a lo grande de comandante. Demasiado seguridad ya da que va a venir Vareiro a Olimpia. Hola, Vareiro. Y yo dije, si sale de River, dije. Sí, sale. A la puta no escucharon, veo. Cuando nuestra sábila albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Torti carne 100% chaqueña, costilla, tapacuatril, un delicioso vacío. No puede faltar el choriqueso Torti, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Torti. Hoy cerramos con Luis Vidal, Gustavito. Carlos González ahora. Carlos, contanos, Tembeta, el amistoso el 30 ante Recoleta. Contanos, Carlos, presidente de Tembeta. Sí, Arturo, está previsto un amistoso, en realidad nuestro primer amistoso con el Club Recoleta el día 30 en nuestro complejo. Así que ya empezamos con los trabajos, digamos, de soltar un poco luego de la pretemporada que tuvimos desde el lunes pasado, ¿verdad? Por un lapso de 8 días de trabajos físicos de base, y bueno, ya ir soltando los músculos, como se dice, ya buscando este ritmo futbolístico con los amistosos que se vienen ya antes del inicio del campeonato. Jugarán en cancha de Sol América los partidos local, Carlos. Así es, Arturo, tenemos ya arrendada el Luis Alfonso Gianni para todos nuestros partidos 2025. Bueno, y tenés incorporaciones a Delio Zárate, Román Gamarra, Ever Cáceres, Nicolás Malvachi o Víctor Barrio, Francisco Peralta, Aarón Espetale, Marcos Rivero e Iván Casal. Sí, Arturo, el día de ayer llegó al país Aarón Espetale, que es nuestra reincorporación, ¿verdad? Seguramente hoy realizará la revisación médica correspondiente. También estamos esperando la revisación y te cuento a vos, comandante, que siempre estás en la primicia. Rolando García de Reña está el central, punto de ser el central Exol, está a punto de ser también parte nuestra del plantel del club. También estará sujeto a los exámenes de rigor, ¿verdad? Pero en principio sería un acuerdo por 1 año, y bueno, esperemos que ya con eso vayamos cerrando los cupos de fichaje, ¿verdad? Sin descartar obviamente que siempre aparecen algunas que otras figuras a medida que va empezando el campeonato, pero bueno, y de principio estaríamos ya con esos cupos de fichaje ya completos. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ven May Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ven May Flores General Día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Ven May Flores. El nuevo Control Frutilla llegó para darle un toque fresco y dulce a esos momentos íntimos. Dale un giro a tu rutina y prueba el nuevo Control Frutilla. Experimenta el tour verano Paraguay con Erimar hasta el 31 de enero del 2025, 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjeta crédito y todo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 0971-1080-10 para los audios de WhatsApp. Comandante, disculpe, le diste café puro y te le diste a tu DJ.
no se manifiesta, Go. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Capetec, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Así me dijo tu hermana. En Cantabria se da promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, librerías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Hay un relator aquí en guaraní que nos envían también un audio. Vamos a escuchar aquí el... Como puepe vaca pipo Adam Bareiro pe arquero área muy Olimpia Arturo. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea, pollos amanecer de Granjeros Campo 9, cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo, con el respaldo garantía del grupo Toyotochi, Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Termito Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Saludos a Martina Arrúa, mensaje recibido, vamos a ir pasando a poquito algunos, nos podemos con todos, 0971 10 80 10. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Y cerramos con Luis Vidal. ¿Y qué es lo que me mira? ¿Gustavito está acá o está afuera? Pasa que recién le preguntaron a Gustavito ahí. ¿Qué pasó con sí, él? sí, ¿qué pasó con Porque él? tan silencioso. ¿Está acá o Gustavito dónde está? ¿A cómo que no tenés que referir? Ese es audio que tenés, no entiendo. ¿Vos estás acá o tu mente está en otra parte? Acá. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza que cada ladrillo, teja, broma, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Yerba Mate San José trae desde Paso tu baile tradición, el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuestos con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya, celebremos con Álamos. Por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Qué puta sea, voy a cambiar ahí, ¿no? Saborea la calidad de lugar. Qué puta sea, voy a cambiar ahí, ¿no? De Olimpia, virtual jugador de Olimpia. Que nos relata en guaraní, a ver si así encuentran como tantos audios. Este está buenísimo, es un buen aporte de la audiencia. Como puepe vaca pipo Adam Bareiro pe arquero área muy Olimpia Arturo. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. La Pradera, lo mejor en lácteos. Robert Rojas, jugador de Olimpia. Sí, que dijimos que había una prioridad de Robert hacia Olimpia y que priorizó bueno, eso. que te metiste Libertad, ese invento. Y vino chino. Libertad, no era invento, vino Libertad y lo quiso tener. El jugador quiere jugar en Olimpia y a esta hora se puede decir que es virtual jugador de Olimpia. Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas, automáticos, cercos removibles para la seguridad de tus hijos, e ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en energía alternativa. Llámanos al 021-222-767. Parece que ustedes no entienden cuando le hablo. ¿Quiere que le digan guaranipio? Ojope River, Adam Bareiro. Ojo. Ojoye. ¿Vae? Ojoye. Ojoye. Outa pe Olimpia. Pero tiene que salir de River para Olimpia. En guaraní Osenye River. ¿Vae? Osenye River. Ahí vos no sabes guaraní. Déjate de ser del... Aquí pregunto a unos oyentes si van a consultar. Arturo, Prato Adam, ¿verdad? ¿Qué? Prato Adam, ¿verdad? Qué pesados. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 y su seguro Chaco, Marejalo Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más audios de WhatsApp.
¿Saben si hay algún delantero que esté sonando para Cerro? Eleva tus momentos de sabor en esta fiesta. Su pizza trae para vos sus cortes ahumados en feta, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Encontrarlos en todos los supermercados. O pizza calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Arturo, Prato, Adam, ¿verdad? Adam, ¿verdad? Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Adam Mareiro, haz un sombrerito pero con la limpia el gol. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Diciembre llegó con grandes noticias. El SPS ofrece 55% de descuento en la primera cuota. Amplia red de profesionales y sanatorios en todo el país. Escribí al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando tu salud con respaldo de Comis. ¿Cuánto dura Luis Vidal para la red? 13.50. ¿Y ahora qué hora es? 48. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hoy tuvimos la visita de José Arroz, técnico del Trinidense. Hasta febrero del 2025 los imbatibles de stock, fideos nido, espagueti, monarca 400 gramos, 3.250 guaraníes, carne molida popular Concepción la unidad, 9.950 guaraníes hasta el 12 de febrero, precios imbatibles en stock Express. Más audios. Qué rápido IOTC se enamoró de Prato, será ahora Adam me Metena. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287, ingresa a ceramicaitagua.com.py. Todos los domingos de diciembre realizando tus compras en Electroban. Vas a acceder a precios promocionales de la web, encontrarás el producto que estás buscando a menor precio. Comunícate con nosotros al WhatsApp 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más audio, Jorge, o está... Sí, estamos filtrando porque hay muchos desubicados. Mensajes. Y mucho es la pregunta que todos preguntan, ¿verdad? Pero ya saben, lo que preguntan ya saben la respuesta, así que así nomás, lectura comprensiva. Preguntan lo que ya saben. Claro, porque está el que no está. Claro, así es, está el que no está, no está. Sí, bueno, nos vamos con... Aquí pregunta uno, ¿qué pasó con el caso Tito Villalba? Porque en su momento no hay vamos nada. Vamos a dejar ahí nomás, todo buena terapia. Vamos... Me salió de la... Claro, porque estaba lo de libertad. Ahí nomás, deja todo. Pero para seguir viendo como imaginaciones puras. Luis Vidal. Luis Vidal. Bailones cerraste, vio. Te vamos a avisar a vos primero cuando hagamos las incorporaciones. De la especulación general por esta fiesta, enero, sabemos que ahora se están abriendo los mercados internacionales, entonces... Esto ya es medio pescar en río revuelto, tranquilo nomás, sin apuro, porque en 2 semanas, una semana más, se va a aclarar mucho el panorama. Pero ya tenemos en carpeta todos los posibles refuerzos que vamos a traer clase A, estamos ahí, como te dije, central, volante central, centro delantero. Pero te vamos a avisar sin falta cuando hagamos la incorporación, porque así amerita. Bueno, Luis, yo te preguntaba lo de Bailones porque está diciendo jugadores clase A. Y si la pregunta no incomoda, dentro del presupuesto está hasta donde podés, ¿verdad? Una cosa es que haga máximo esfuerzo, otro que diga hasta aquí, porque me supongo que vas a querer cumplir como corresponde, salario y más en Recoleta. Sí, por supuesto, nosotros, si algo que nos caracteriza, que tampoco conviene que uno mismo diga, pero es así, nosotros lo que prometemos cumplimos, siempre nuestros jugadores están al día, al mes, al día, en premio, en la semana. Ese es nuestro modelo, eso es lo que presupuestamos, trabajamos así, y por supuesto que estamos buscando algo que vamos a poder hacer frente. Sí, claro, sabemos los presupuestos de los jugadores que son más clase A, digamos, y dentro de eso, de lo que mueve el mercado, por supuesto que las cifras son, digamos, un poco diferentes. Y estamos, porque hay muchos jugadores que van a quedar ahí, están esperando ofertas de afuera. Hay otros que van a quedar, y a medida que pase el tiempo y se acerca el campeonato entre nosotros, eso se vuelve, por un lado, más apetecible o no para un club o para un jugador según el caso. Y a eso apuntamos. Sinceramente, ahora
Navidad, Año Nuevo, están llegando nuevas ofertas, jugadores que ya se sienten también como que están buscando club, quieren hacer, y nosotros en ese sentido manejamos todo, pero tampoco ya no nos apuramos porque, como te dije, la base está, y el que se incorpore va a ser un jugador que está evidentemente en estado, practicando, que estuvo jugando en un club de primera y que tiene la condición física de poder incorporarse y acoplarse. Dentro del presupuesto, Luis Vidal, presidente de Recoleta, está el hecho de llevar a Cerro y Olimpia cuando jueguen y sea Recoleta en el interior del país. Sí, dentro de eso, lastimosamente, Olimpia, cuando nos tocó la última fecha, Cerro nos tocó en la apertura, la primera rueda nos toca en la cancha de Cerro, la sexta fecha. Entonces no son fechas así como decir, recién subí, qué bueno como le tocó a Trinidense un año Olimpia, Cerro, segunda y tercera, porque el entusiasmo inicial genera mucho y después ya depende de la campaña del equipo. Eso hoy te diría, sí, claro que sí, vamos a ver de llevar, a mí luego le quiero llevar a Pedro Juan, porque Pedro Juan es una plaza espectacular, pero ahí implica también otro tema, hay que ver si los clubes están de acuerdo. Ciudad del Este sabemos que es una plaza que Olimpia tiene mucha gente, pero también hay ciertas condiciones con los estadios, Encarnación, y Carapeguá, que es apetecible también, ahora que está su estadio listo, y también Luqueño, porque Luqueño mueve, según él cómo esté, creo que va a ser también un buen golpe llevarlo a Luqueño a algún lugar, porque en cancha independiente creo que Luqueño, por seguridad y por una cantidad de cuestiones, aunque sé que va a jugar en cancha de Rubeño, Luqueño. Según el momento, Arturo, vos sabés que puede llenar un estadio como puede no haber tanto entusiasmo, ¿verdad? Y eso únicamente uno lo va viendo durante el campeonato. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Estamos pensando luego en cancha independiente, ver qué se puede hacer, como es una cancha sintética, de repente hasta hacer algún preliminar, que está prohibido hacer en natural porque la cancha evidentemente no da, pero en artificial. Estábamos en conversaciones con Michel, con Javier, el departamento de competiciones, a ver si para ser atractivo, a mí particularmente recuerdo cuando en años anteriores se hacían dobles jornadas, te hablo, vos sabés, en épocas anteriores, muy anteriores, o preliminares de la reserva o del femenino, cosa que hoy estaba prácticamente perimido por el tema, primero de la televisación, que te pone los horarios evidentemente, pero ante partidos no televisados, tratar de armar algún show, algo de espectáculo, algún paralelo para atraer a la gente a la cancha, ¿verdad? Nosotros como Recoleta queremos que la gente vaya a la cancha, nuestros rivales, no tenemos problemas, y cuando nos toque de locales independientes, si hay cosas de poder hacer con promociones, con sponsor, con atractivos, porque sería lindo que cada partido sea como antes, ¿verdad? De tener mucho público, y el estadio pequeño, ¿verdad? Porque el de Independiente, el de Trinidense, el de Ameliano allá en su cancha nueva, yo creo, el propio Sol de América, siempre deberían tratar de meter mucha gente, ¿verdad? Eso ya depende un poco de la organización, de tratar de darle el toque diferente. Y dentro de lo que decís, por supuesto, sería buenísimo en el interior crear algún atractivo para atraer, aparte del propio club grande, generar algo para que la gente vaya y acompañe. Y bueno, Luis, comenzamos con tema de incorporaciones, refuerzo, y en cantidad, ¿cuánto para sumar el plantel? ¿Cuánto en cantidad? Y se cierra. Y mínimo 3, máximo 4, Arturo. ¿Está bien? ¿Y eso lo va a decir después de enero? Estamos en el momento donde tanto los clubes, como te decía siempre, están queriendo vender. Si no consiguen poder vender, van a empezar a querer prestar. Los propios jugadores también dicen, bueno, ya quiero un espacio, necesito, tengo que definir ya, porque se llega al campeonato. Pero creo que vos sabés que el libro de pase, la primera, inclusive hasta 15 días, un mes después, suele estar abierto. Ahí ya no queremos llegar, pero sabemos que en las próximas 2 semanas, antes del 6 de enero, se van a definir todo y se va a ir definiendo, y yo creo que la oferta va a mejorar, la demanda va a aumentar, y a eso estamos apuntando, porque es así como se mueve esto. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita,
Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado, Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, OPAMA, critican al Ministerio de Obras Públicas por iniciar en la víspera de Navidad la socialización en su página web del proyecto de ley con el cual se pretende reformar el sistema de transporte público de pasajeros. El informe de Mariela Fretes. Griselda Yudice, miembro de OPAMA, sostuvo que al iniciar la socialización en el mes de diciembre y otorgar solo un mes de plazo a los usuarios para realizar las recomendaciones en el portal, el gobierno lo que busca es limitar la participación de la ciudadanía, que es la verdadera afectada por el mal servicio del transporte público. En ese sentido, dijo que se podría haber utilizado metodologías más dinámicas, como socializar el anteproyecto en las paradas de los buses. Yudice advirtió que el proyecto borrador no contempla los principales reclamos que tienen desde el sector y que desde un principio solicitaron por distintas vías una solución definitiva a los problemas operativos, como el control del cumplimiento de horario de transportes públicos, mayor cantidad y calidad de buses, así como paradas en condiciones. Por su parte, el titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez, dijo que cualquier momento es ideal para compartir el anteproyecto de la reforma del transporte público. Paralelamente, pidió a los miembros de OPAMA ver el lado positivo y aseguró que una vez que esté en el Senado la normativa será discutida y debatida con los distintos sectores interesados. Informó desde el Congreso Nacional Mariela Fretes para Solo Noticias.